Capítulo 46. Velvet rondaba nerviosa en medio de la biblioteca. Volvió a mirar a Mercury, quien la miró fijamente desde varias estanterías más allá y asintió. Era la muestra de apoyo más clara que jamás había visto, pero eso no la tranquilizó. Deseó que él estuviera a su lado para ayudarla, pero sería un poco ridículo. ¿Cómo se suponía que iba a invitar a salir al chico que le gustaba si tenía a otro hombre a su lado? Eso la dejaba sola, claro. No importaba. Solo tenía que acercarse a él, captar su atención y decir las palabras. Él diría que sí o que no, y cualquiera que eligiera, el mundo no se acabaría. Respira hondo, Velvet, se dijo a sí misma. Puedes con esto. Has practicado con Mercury. Lo lograste. Tras respirar hondo unas cuantas veces, entrecerró los ojos. Lo había logrado. Era ahora o nunca. Ella tiró de la parte posterior de su manga. ¿Eh? Se giró, su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento, y luego a una amplia sonrisa que la hizo sentir increíblemente incluida. Oh, Velvet. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Volvió a tartamudear y lo intentó de nuevo. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Solo pasaba a ver si tenían el próximo número de un cómic que hizo una pausa y se sonrojó. O sea, estoy aquí por un trabajo importante del colegio. No se lo diré a nadie, prometió. Gracias. ¿Qué te trae por aquí? Hizo todo lo posible por quedarse quieto y, para su horror eterno, ella supo por qué. Pensaba que estaba nerviosa a su alrededor. Ni siquiera podía culparlo, ya que la cantidad de veces que se le había acercado y salido corriendo probablemente era suficiente para convencer a cualquiera de que le tenía fobia a los chicos rubios y guapos. ¿Estás aquí por la tarea? Preguntó. No exactamente. Estoy haciendo más o menos lo mismo que tú, historietas. No, quiero decir, estoy aquí por algo que no tiene que ver con la escuela. ¿O no exactamente? Ah. Sonrió con naturalidad. ¿Puedo ayudar en algo? Sí, sí lo era. El corazón de Velvet latía con más fuerza en su pecho y no pudo contener una pequeña sonrisa. Lo estaba haciendo. De verdad lo estaba haciendo. Quizás se había vuelto un poco más valiente, o quizás la constante exposición de su ir y venir de los últimos días la había ayudado a desarrollar inmunidad a su presencia. Sea como fuere, por fin estaba a punto de suceder. Jaune Ark, dijo, sorprendiéndolo al oír ambos nombres. Me haría el honor de acompañarme. Algo se volvió borroso entre los dos. Amarillo. Nada salía como lo esperaba. Eso pensaba Velvet mientras otro intento de invitar a su chico al baile se frustraba, esta vez no por su ansiedad, sino por la llegada de una de sus compañeras, la chica de rojo. Se encontró con los dos, Velvet con las mejillas encendidas y la boca aún lista para preguntar, y se quedó mirándolos fijamente. Oh, dijo Ruby, mirándolos nerviosamente. ¿Interrumpo algo? Sí, quiso decirlo, pero no le salieron las palabras y, aunque el chico que le gustaba no hubiera estado allí, jamás se habría atrevido a ser tan brusca con alguien más joven. No es nada, pero no fue nada. No fue nada en absoluto. Bueno, es que necesitaba preguntarle algo a Jaune. Puedo esperar. Tú llegaste primero. Era una oferta generosa, o al menos lo parecía. Ruby sonrió y se quedó inmóvil, observándolos con la clara intención de esperar pacientemente a que Velvet hiciera su pregunta. Jaune hacía lo mismo, mirándola como si no hubiera nada raro en ello. ¿Invitarlo al baile delante de su compañero? ¿Donde otros podrían ver su vergüenza si la rechazaba? Lo intentó, de verdad. Es que, yo solo estaba, Jaune sonrió y asintió. Ruby se removió en su sitio, visiblemente impaciente. La confianza de Velvet se desmoronó como una casa hecha de cerillas. No importa, susurró, visiblemente desfalleciente. Solo pensé, no es nada. Siento haberme entrometido, vale. Ruby se encogió de hombros y se giró hacia su compañera. Oye, Jaune, me preguntaba si podría preguntarte algo esta tarde, acerca de... sobre algo que ocurrirá dentro de una semana más o menos. Sobre que quizá hagamos algo juntos, quizá. Velvet no captó nada más, pero no le hizo falta. Era obvio que lo invitaba a bailar, y eso le dolió aún más porque se suponía que era su oportunidad. Habría sido la mía si hubiera tenido el coraje. Esa y la vez anterior, e incluso las una o dos veces que intentó acercarse a él desde entonces, solo para que los nervios la hicieran estragos y la hicieran salir corriendo como una idiota cada vez. Se odiaba por eso, de verdad. No era solo porque iba a quedarse sin la oportunidad de confesarse con su amor platónico, sino también porque la hacía sentir como una cobarde. Era una cazadora orgullosa, y aunque a simple vista no lo parece, se enorgullecía mucho de sus habilidades, adquiridas con tanto esfuerzo. El problema era que, incluso entonces, nunca tuvo la confianza suficiente para presumir.
Ganó bastantes peleas en la clase de la señorita Goldwich, pero eso era porque podía ignorar a la gente que la rodeaba cuando peleaba. Esto era diferente. Y si los sentimientos de Ruby por su compañera eran los que ella creía, y estaba bastante segura de ello, esta había sido su última oportunidad. Jaune le diría que sí a Ruby sin reservas, y punto. Ella había perdido. Maldita sea, ella no lloraría. Ella no lo haría. Sus ojos buscaron a Mercury sin pensar, poco más que un instinto de encontrarlo, informarle, y buscar consuelo, en él. Siempre le había preocupado que se molestara por sus repetidos fracasos, ya que había invertido su tiempo en ayudarla, pero nunca lo hizo. Eso no detuvo el miedo que sentía, pero este había empezado a disminuir. Incluso ahora estaba segura de que él simplemente negaría con la cabeza, sonreiría y le diría que tendría más suerte la próxima vez. Siempre estaba dispuesto a mentir para que se sintiera mejor así. Velvet se detuvo al verlo, solo para darse cuenta de que hablaba con una chica que no reconocía. No era una de sus compañeras, sino una de las estudiantes transferidas de Haven. El corazón le dio un vuelco y corrió hacia él. Mercury la vio antes de que llegara, haciendo una pausa a media frase con la morena y mirándola. Esto también atrajo la atención de la chica, quien se giró para ver quién era. La chica entrecerró los ojos, pero Velvet se deslizó y se paró junto a Mercury, interponiéndose sutilmente entre las dos. Oye, dijo Velvet, sonriéndole a Mercury y acercándose un poco más. No funcionó. ¿Otra vez? Preguntó. Ah, seguro que tendrás más suerte la próxima vez. Velvet rió. Era tan regular como un reloj. Disculpe, interrumpió la otra chica. Era bastante guapa, con un piercing en el lado izquierdo de la nariz, y al sonreír, dejó ver un pequeño hoyuelo en la mejilla. A Velvet le disgustó al instante. Estaba hablando con Mercury, dijo. Lo siento, pero lo necesito, dijo Velvet, sin sentir mucha pena. Le dedicó una sonrisa de disculpa mientras lo agarraba del brazo y se lo llevaba a rastras, dejando a la chica atrás. Mercury se tambaleó para seguirla, sin haber recuperado el equilibrio antes de que ella lo arrastrara. No tuvo oportunidad de hablar hasta que ambos abandonaron la biblioteca por completo y desaparecieron en un pasillo que los comunicaba. ¿Qué fue todo eso? Preguntó una vez que ella lo dejó ir. Nada, dijo ella. ¿Quién era? ¿Alguien que conoces? No lo creo. Solo vino a hablar conmigo. ¿Por qué? No hay motivo. Sonrió y rió, antes de recordar la verdadera razón por la que lo había buscado. Metí la pata otra vez. Siempre hay algo siguiente, ¿no hay? Dijo ella, con la mirada perdida. No habrá una próxima vez. Creo que se va con otra. Lo vi irse con ella y griega. Sí, Mercury se encogió y no supo qué decir. Estaba bien, de verdad. Ella tampoco sabía qué decir. Él permaneció de pie con una expresión vagamente incómoda, mientras ella se apoyaba un brazo contra el costado y arrastraba los pies. Lo siento, susurró. Te esforzaste tanto en ayudarme y lo arruiné todo. Está bien, hizo una pausa, suspiró y se rascó la mejilla. Solía hacerlo cuando se sentía perdido, lo que parecía ocurrir cuando ella estaba molesta. Sabía que él quería ayudar, pero no sabía cómo. De alguna manera extraña, eso fue suficiente para ayudar. Sí, no sé qué hacer, admitió con un pequeño encogimiento de hombros. ¿Quieres ir a leer algo de Rayos de Zimoibaz? Parpadeó como un búho durante unos segundos y rió. Es un poco raro, ¿verdad? Bueno, sí, sonrió al ver su risa y le dedicó su típica sonrisa arrogante. Normalmente odiaba a la gente arrogante, pero por alguna razón él siempre se salía con la suya. Nunca se sentía arrogante con él. Pensé que te vendría bien un poco de distracción. ¿Y pensaste que los cómics serían la mejor opción? Ella nunca había sido realmente una fan de ellos. Claro. Leer cómics con el chico más genial de Beacon. ¿A qué chica no le encantaría? Te lo diré si alguna vez encuentro a ese chico más genial de Beacon del que hablas, dijo, ganándose una protesta sobresaltada de él. Se rió y puso los ojos en blanco, agarrándolo del brazo. Venga, pues. Vamos a leer tus cómics. Eres todo un niño. Pero todavía me amas. Las mejillas de Velvet se sonrojaron y le dio un puñetazo en el costado. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de insinuar, o lo decía con una tontería. Ella le volvió a golpear el brazo y lo fulminó con la mirada con más furia mientras él reía. Él atrapó su tercer golpe y le giró el brazo, haciéndola girar para poder rodearle los hombros con un brazo y sujetarle la mano a su costado. Tranquilo, dijo, sin dejar de reír. Vamos. Olvídate de ese tipo. Jaune probablemente no te merece. Créeme, a veces es un idiota. No tiene ni idea de lo que se pierde. ¿En realidad? Sí, totalmente.
Demonios, cualquier hombre se consideraría afortunado si le sonrieras. Velvet se rió. Eres un adulador desvergonzado. Es cierto, pero ¿está funcionando? ¿Te sientes mejor? Ella sonrió a sus pies y se dejó arrastrar. Quizás solo un poquito, Ruby se dio una palmada mental en la cabeza al ver a Jaune salir a buscarle una lata de refresco. Era la última excusa que se le había ocurrido para no pedírselo, y aunque él pareció algo desconcertado por su petición de acompañarla a una máquina de refrescos, aceptó. Ahora había ido a buscarle un refresco de uva, ya que se había agotado. ¿Qué demonios fue eso? Siseó Jan, asomando la cabeza por la esquina. No lo sé. Se lamentó Ruby. Lo intenté, pero me entró el pánico. Era el momento perfecto. Tú, él, solos en un pasillo, no del todo sola, pensó Ruby, mirando a su hermana. Sabía que Jan estaba cerca porque su hermana la había estado presionando para que se lo pidiera, pero eso no lo había hecho más fácil. Quería culparla por eso, pero Ruby sabía que se habría rendido, estuviera Jan allí o no. No puedo, dijo. A ti también te gusta. ¿Por qué no lo invitas al baile? Sabes perfectamente que estoy ocupado. Además, me prometiste que intentarías preguntárselo. Y lo hice. Fracasé. Jan se puso las manos en las caderas. Ruby, la promesa era intentarlo. Lo intenté. Pues esfuérzate más. Caramba, qué torpe eres. Le dio un golpecito a Ruby en la mejilla y se apoyó en la pared. ¿Qué se supone que haga contigo, Ruby? ¿Te gusta ese chico? ¿Le gustas tú? Eso aún no está probado. Ruby, ningún hombre aguanta estas tonterías a menos que le gustes. Ahora mismo está cruzando Beacon porque dijiste que querías un refresco de uva. Ya casi has conseguido el embarazo durante el matrimonio sin el bebé. Has salido a satisfacer tus primeros antojos. Ese comentario fue tan ridículo que Ruby pensó que su hermana se merecía el puñetazo en el estómago que recibió. Tenía las mejillas rojas como la seda y la fulminó con la mirada. No estaba embarazada y de ninguna manera tenía antojos. Solo digo que lo tienes en tus manos, dijo Jan. Tú también. Iría hasta Vale si se lo pidieras. Ya lo hizo antes para comprarte flores. Jan se estremeció al recordarlo, aunque a Ruby tampoco le pasó desapercibido cómo se le encendieron las mejillas. Por mucho que intentara negarlo, Jan sentía algo por Jaune, y eso lo hacía raro. Al menos Weiss y Pirra eran fáciles, o habría sido aún más incómodo. También te compraría flores si lo invitaras al baile, señaló Jan. Es un romántico, Ruby. Es lo que hace. Mira, no te estoy pidiendo que te cases con él. Solo tienes que ir al baile y ver qué te parece. Si no lo sientes entonces, dejaré de molestarte con esto para siempre. Te lo prometo. Tentador. Muy tentador. No es que me esté demorando a propósito, Jan. Te juro que lo intento, Jan suspiró y se acercó para abrazarla. Las dos chicas se apretaron con fuerza. Lo sé, Rubes. Ya lo veo. Te estás acobardando en el último segundo. Eso se llama ser tímido, se quejó Ruby. Acobardándote, tímida, lo mismo. Jan se rió para sí misma. La cuestión es que tienes que dar un salto de fe. Esta noche, cuando vuelva a tu dormitorio, tienes que hacerlo. Sin peros. Pero, sin peros. Ruby gimió en voz baja al sentir que su rostro se ponía rojo como un tomate. Esta noche, delante de todo su equipo. No te preocupes por lo que piensen Weiss y Pirra, dijo Jan, leyéndole la mente. No son idiotas. Saben exactamente lo que pretendes hacer y cómo te sientes. Ruby gimió aún más fuerte. No. Entonces, cuando entre, solo tienes que decir esto. Jan se apartó y tosió, adoptando una pose empalagosa con ambas manos sobre el pecho. Jaune, necesito preguntarte algo. Se acerca el baile de la escuela y no tengo cita. Hay alguien a quien quiero invitar, pero me da miedo lo que diga. Repítelo. Ruby lo hizo, con algunos contratiempos. Jan la obligó a repetirlo y esta vez fluyó con más facilidad. En cuanto a lo que Jan podría haberle dicho, no fue tan malo. Al menos no fue tan humillante como se había imaginado. Además, podía fingir que se refería a otra persona mientras lo decía, y eso lo haría más fácil. Está bien. Ahora preguntará quién es. ¿Cómo lo sabes? Ruby, confía en mí. Lo sé. Aunque no le gustes, un buen amigo querría saber quién es para ayudarte. Dirá algo así. Volvió a toser y volvió a cambiar de voz, esta vez con la peor imitación de Jaune que jamás se había oído. ¿A quién querías preguntar, Ruby? Dímelo y me aseguraré de que te lleven al baile. Quizás no sonara como él lo decía, pero definitivamente sonaba como algo que él diría. Y yo digo tú, supongo. Jan asintió y levantó ambas manos en señal de pulgar. Puaj, no está tan mal, pensó. Solo tengo que decir tú, y eso solo después de haber preparado todo.
Puedo fingir que hablo de otra persona y soltarlo sin pensarlo, y luego decir tú. Si dice que no, dice que no. Eso no sonaba muy prometedor. Miró a su hermana. ¿Qué hago si dice que no? No te preocupes. Tu hermana tiene esto. Le guiñó un ojo. Si dice que no, lo aceptas, pero dile que lo pediste porque querías ir como amiga. Jaune está tan acostumbrado a malinterpretar las cosas que asumirá que también se equivocó. Se dará una palmada en la cabeza, se disculpará y no habrá ni una pizca de incomodidad entre ustedes. Vaya. Yang sí que lo había pensado bien. Y además, estaba en lo cierto. Si le decía a Jaune que se había equivocado, probablemente se lo creería, ya que era tan malo entendiendo las cuestiones sociales. Era una maniobra turbia, sí, pero quizá eso era lo que necesitaba. Lo último que querían era que el resentimiento desgarrara al equipo. Como plan de 3 partes, la idea de Yang no estaba nada mal. Esperar a que volviera a la residencia. Hacerle la pregunta, esperar a que preguntara quién, decir que él. Sí, contenta. Si no, decir que era como amigos. Trabajo hecho, y toda la incomodidad acabada. Era un plan perfecto. Demasiado perfecto. ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermana? Mocosa. Gruñó Yang con sarcasmo, intentando agarrarla de la cabeza para darle un coscorrón. Sin embargo, Ruby estaba preparada y se agachó, riendo a carcajadas. Eres una tonta, rió Yang. ¿Pero te parece bien el plan? ¿Tienes que repasarlo? No, ya lo tengo. Gracias, Yang. Te lo agradezco mucho, no hay problema, hermana. Pero prométeme que lo harás esta noche. ¿Esta noche? Se sentía tan cerca. Aún así, sabía que Yang tenía razón y posponerlo más solo lo empeoraría. Se lo debía no solo a sí misma, sino también a su hermana, y hacerlo de una vez por todas. Lo prometo, dijo. O tendré una cita para el baile esta noche, o al menos tendré su respuesta. Lo prometo por la tumba de mamá. Ese es el espíritu. Yang le dio una palmadita en el hombro y la apartó. Tengo que ponerme al día con Blake y los demás. Cuéntame qué tal te fue mañana, ¿vale? Ruby asintió y vio a su hermana doblar la esquina y alejarse. Solo entonces exhaló un suspiro explosivo. Bueno, esto era todo. Lo había prometido sobre la tumba de su madre, y era lo más importante que podía prometer. Esta noche, hacía historia. Sin presión, ¿verdad? Me sorprende que todavía estés aquí, para ser honesto. La general Ironwood aún puede contar con mi presencia, le dijo Winter a su hermana. Era un momento inusual después de clases para Weiss, y Winter había pedido verla una vez más. Ambas estaban sentadas en una mesa ornamentada en una sección de Beacon reservada para visitantes y dignatarios. Normalmente, Weiss no habría sido bienvenida en un lugar así, no por falta de posición, sino por ser estudiante. Sin embargo, se hacían excepciones, sobre todo si la visitante deseaba reunirse con un estudiante en particular. Supongo que no puedes decirme qué es eso, dijo Weiss. Supones correctamente, hermana. Eres estudiante de Beacon, así que esas cosas te superan. No se disculpó, pero Weiss no se ofendió y simplemente asintió. Sin embargo, no te he traído aquí para hablar de mí. ¿Cómo van tus estudios? Muy bien. Nuestro equipo está rindiendo bien. ¿Y tu compañera de equipo Ruby Rose? También le va bien, dijo Weiss con un dejo de protección en el tono. Aprende rápido y ha logrado ponerse al día con gran parte del trabajo que se perdió. Estoy contenta con su progreso. Winter tarareó algo que podría haber sido un asentimiento. Su hermana parecía bastante defensiva con la chica, pero lo dejaría así. Esperaba que no estuviera permitiendo que el sentimentalismo obstaculizara su propio progreso, pero sería una lección aprendida si sucedía. Sabía que no debía insistir ahora. Y además, había otras preocupaciones mucho mayores. Espero que el próximo baile no haya afectado tu actuación. Sé que es una fecha importante, pero estos eventos pasan desapercibidos. No debes dejar que te distraigan. No creo que eso sea un problema, Winter. Weiss rió y dio un sorbo a su té. Me han pedido que me encargue de parte de la organización, así que he estado muy ocupada entre bastidores. Beacon no creía que pudiera confiarle esto a nadie más. ¿Lo entiendes? Por supuesto. Por supuesto, asintió. Al fin y al cabo, era su hermana. ¿Quién mejor para confiarle algo así? Por eso, también trabajaré por la noche. Eso le llamó la atención. Trabajando. Yang y yo tenemos que vigilar la entrada. Yang es amiga de otro equipo. Pronunció la palabra amiga de forma extraña, pero Winter no le prestó atención. Una Schne siempre tenía socios y conocidos que no se podían clasificar fácilmente. En cambio, se centró en lo que realmente le llamaba la atención. Pero si trabajas todo el día, ¿qué tiempo tendrás para ti? Weiss se encogió de hombros.
Nos cambiaremos de rol a mitad de camino, así que ambos tendremos tiempo de disfrutar del fruto de nuestro trabajo si eso es lo que te preocupa. Solo significa que estaremos ocupados. Me he ofrecido a hacer el primer turno, mientras que Yang se encargará del segundo. Todo muy razonable, pero si Weiss iba a tomar el primer turno, eso significaba. Quizás lo hizo. Winter disimuló sus pensamientos al tomar un largo sorbo de té, de calidad regular, como mucho, y dejarlo con delicadeza en su platillo. Luego se sirvió un poco más y le ofreció la tetera ornamental a Weiss. Por favor, coincidió Weiss, asintiendo. Supongo que, como estás demasiado ocupado para disfrutar del baile, te quedarás sin acompañante. Intentó mantener un tono ligero y no transmitir nada de lo que sentía, pero temía no haber sido tan sutil como hubiera deseado. Supongo que sí, dijo Weiss. Al menos eso debería complacerte. La tetera tintineó contra la taza. Fue un detalle insignificante, pero un error tan inusual que ambas se estremecieron. Lo siento, dijo Winter, sin saber si se refería a la taza o a su desagradable sentimiento hacia la vida amorosa de su hermana. Está bien, respondió Weiss. Y para su frustración, tampoco tenía ni idea de a qué se refería Weiss. Siempre he querido lo mejor para mi hermana, se dijo. A veces, lo mejor para alguien no es necesariamente lo que desea. El argumento era sólido, pero parecía algo que diría su padre, y eso le revolvió el estómago. Ella no aprobaba a su hermana ni a este chico Jaune, pero lo había elegido. ¿No podría pedirle a otra persona que se encargue de esta tarea? ¿Y privarlos de la oportunidad? Vamos, Winter. Eso sería injusto. Lo sería, admitió ella. Estaré bien. Como dices, es solo un baile. Dado mi nombre y mi posición, sin duda tendré que aguantar 1000 más allá de Atlas. Sí, era cierto. Su padre disfrutaba mucho de sus oportunidades para presumir, y la cantidad de bailes, galas y eventos benéficos que organizaba lo respaldaban. Sin embargo, al final, eso era todo. Ni relaciones públicas ni él alardeando de su riqueza. Era repugnante, y ella sabía que Weiss los despreciaría tanto como ella. Pero como decía su hermana, ¿qué se podía hacer? Le habían pedido que ayudara con el baile y había aceptado. Debió de haberlo hecho a sabiendas de las consecuencias, y estaba segura de que el novio de su hermana, el término le sonaba grosero, había accedido. Sería una pena, pero ambas tendrían otros momentos para disfrutar de esas cosas. Y estaba consiguiendo justo lo que quería. No tendría que verlos tan acaramelados. Eso hacía que el propósito de esta cena ligera fuera prácticamente irrelevante, y Winter se sintió aliviada de haber evitado lo que sabía perfectamente que sería una conversación difícil. Me temo que tengo que reunirme con el general Ironuo de esta tarde, dijo. ¿Y usted? Weiss supo lo que era la pregunta cortés y asintió. Tengo que entrenar con mi equipo, dijo, poniéndose de pie. Al fin y al cabo, queremos tener un buen desempeño en el torneo. Gracias por invitarme a cenar, Winter. Tenemos que repetirlo. Estoy de acuerdo. Buena suerte, Weiss. Espero que tengas éxito en el festival. Los dos se separaron tras unas palabras amables y un casto abrazo que contenía mucho más significado del que ninguno de los dos se atrevería a admitir. Para los demás, debieron parecer indiferentes, pero nada más lejos de la realidad. Ella le exigía mucho a Weiss, pero solo porque era lo que se esperaba de ella. Alguien tenía que creerla y animarla, ya que a su padre, claramente, no le importaba. No quería una hija que pudiera destacar y convertirse en una jovencita ejemplar. Quería una imagen de modelo y una mascota que presumir en sus fiestas. Esa era la razón por la que había buscado su independencia en el ejército y por la que no había derramado ni una lágrima al perder su puesto como heredera de la compañía. A veces deseaba ser lo suficientemente libre como para gritar adiós. Pero incluso ahora había que guardar las apariencias. Aún así, mientras se dirigía a los aposentos de Ironuor, no pudo evitar darle vueltas al hecho de que Weiss no iría con su amante, un término más elegante, según su opinión. Era justo lo que deseaba, pero, tal como temía, el sabor de la victoria era realmente amargo. Lo empeoraba aún más que su hermana pusiera cara de comprensión. Actuaba como si el asunto no le importara en lo más mínimo. Especialista, saludó Ironuor al acercarse a su habitación. Hizo un breve saludo. Descanse, especialista. Pase, por favor. Gracias, señor. Una vez dentro, la severidad del hombre se desvaneció un poco, como solía ocurrir con las pocas personas en quienes sentía que podía confiar. Se sentía honrada de ser una de ellas y había jurado hacía tiempo que no traicionaría esa confianza. ¿Tuviste una buena cena con tu hermana, Winter? Sí, señor. No era la forma correcta de dirigirse a él, pero en privado le había pedido en numerosas ocasiones que dejara de llamarlo general. Señor, era el acuerdo más cercano al que pudieron llegar. Weiss me ha dado mucho en qué pensar.
Nada relacionado con la investigación, me temo. Añadió esto último a modo de disculpa, pero negó con la cabeza. No te preocupes. No te di tiempo para cenar con ella con ese propósito. Además, dejando de lado la conexión de tu hermana con el chico Ark, ella es prácticamente irrelevante en este asunto. Un hecho que estoy seguro es un alivio. Así es, señor. Al principio le preocupó saber cuántas veces Weiss se había topado con la criatura tentáculo, y se preocupó aún más tras el relato de primera mano de Ironwood sobre su fuerza. Por suerte, el baile prácticamente había dejado a su hermana en Beacon, lo que significaba que sus encuentros se habían reducido a cero. Saber que su hermana estaba a salvo de esa criatura. Ironwood tenía razón. Fue un gran alivio. ¿Su investigación dio algún resultado, señor? Preguntó. Si no es mucho pedir, claro. Ya te dije que no, Winter. El objetivo del que trabajemos juntos en esto es compartir la información que encontremos. Le hizo un gesto para que se sentara, pero como su habitación no era una oficina, sino una habitación de invitados en Beacon, no estaba segura de dónde. La cama le resultaba demasiado familiar, y demasiado cuestionable. Sacó un pequeño taburete y se sentó torpemente. Cuando se sentó, continuó. Encontré otra oportunidad para hablar con la joven a la que atacó en nuestro reciente encuentro. Todavía parecía sorprendida, o al menos ansiosa a mi lado. Casi parecía que temía que descubriera algo. ¿Crees que ella podría ser sospechosa? Ironwood negó con la cabeza. No, estoy seguro de que simplemente está ansiosa por lo sucedido. Dada la amenaza a su vida, creo que podemos perdonar que la joven esté un poco nerviosa. Lo que sí me pareció interesante fue su conexión con Jaune Ark. Winter sintió que se le dibujaba el ceño al instante. ¿Está saliendo con él? Preguntó. Creo que desearía poder serlo, pero no. Hizo una pausa para mirarla con preocupación, y Winter tosió con torpeza. Aunque estaba bien ponerse a la defensiva por la pequeña Weiss, arremeter contra su superior, o acusar a todas las mujeres que se cruzaban en su camino de acostarse con el novio de su hermana, ciertamente no era lo correcto. Por lo que sé, creció con él, lo que podría explicar por qué Tentáculo la amenazó. ¿Crees que podría haber intentado tomarla como rehén para intercambiarla por Jaune Ark? Posiblemente, o podría ser al revés. Tarareó y se acarició la barbilla. Me pareció sospechoso que estuviera allí sola con Tentáculo y, de entre todos, Adam Tauro. Me dijo que vio una reunión y quiso interferir. La expresión de Winter se contrajo. Una mentira obvia, señor. El colmillo blanco puede ser descarado, pero nadie se encontraría por casualidad con una reunión así. Exactamente lo que pienso. Winter esperó pacientemente a que su superior reflexionara sobre el asunto, mientras el general paseaba por la habitación mientras ponía a trabajar su gran mente. En cuanto a estrategia, era insuperable, ya fuera en el campo de batalla o en los callejones más oscuros de Atlas. Había una razón por la que ostentaba tanta autoridad, no solo en el ejército, sino también en la academia. Me parece que la señorita Fall buscó específicamente a Tentacle, dijo finalmente. Y me pregunto por qué no. Está claro que es más capaz que el señor Ark, y dado lo que sabemos de Raven Branwen, apreciaría esa fuerza. ¿Crees que la enviaron como una especie de guardaespaldas para él? Eso es lo que pienso. Según todos los informes, es una mujer difícil, pero si consideró oportuno tener varios hijos con Nicholas Ark, debe sentir algún afecto por ellos. Es posible que Cinderfall fuera la encargada de cuidarlo. Una razón que explicaría su repentino traslado de Aven a Beacon, y también su altercado con Tentacle. Quería matarlo, susurró Winter. Es muy valiente, pero también bastante cuestionable. En efecto. Temo que la lealtad y el amor hayan triunfado sobre el sentido común con semejante decisión. También temo que, dada su clara aversión a responder a mis preguntas, intente hacerlo de nuevo. Hay muchos que temen por su vida, pero nadie es más peligroso que quien teme por la de un ser querido. Si se enfrenta a Tentacle, seguramente morirá. Ironwood le sonrió con sorna. A menos que vuelva a estar allí para protegerla. Winter lo entendió enseguida. ¿Pretendes usarla como cebo? Disculpa mi impertinencia, pero es una estudiante. No pensé que se te ocurriera algo así, y no lo dijo como un cumplido, por más inapropiado que fuera decirlo en voz alta. No lo digo así, aseguró. Simplemente quiero decir que si ya está pensando en ponerse en peligro, es nuestro deber protegerla en todo lo posible. Si eso nos lleva a nuestra presa, entonces serían 2 Nevermore con un solo misil. El plan era sensato y, además, bastante ético, dado que no intentarían poner en peligro a la niña. Solo pretendía identificar los momentos en que ella misma lo haría e intervenir, que era lo que los profesores de Beacon ya deberían haber estado haciendo. Cabe destacar que el festival los distrajo. Ella y el general no, y podrían ayudar en este asunto.
¿Entonces quieres que la vigile? Preguntó Winter. Eso no será necesario. Ya envié a una agente de infiltración para que se infiltre en el círculo de amistades de la señorita Fall. Informará sobre cualquier tema y nos alertará si vuelve a ponerse en peligro. ¿Miembro de las fuerzas especiales de Atlas? Preguntó Winter, entusiasmado ante la perspectiva. Las fuerzas especiales de Atlas eran buenas en lo que hacían. Mejor, dijo Ironwood. Alguien que se integre fácilmente. Los ánimos del invierno cayeron. ¿Te refieres a Penny, no? El general sonríe como un padre orgulloso. Sí, quiero. Ella se sintió menos tranquila, y con razón. Señor, aunque no puedo negar que Penny es muy adecuada para integrarse, no estoy segura de que tenga la capacidad de interactuar con alguien a quien ya ha descrito como desconfiado. Antes de que pudiera expresar con palabras sus preocupaciones, la puerta se abrió con un breve golpe y entró una figura no del todo humana de cabello naranja. Saludó con la cabeza a Winter y luego, torpemente, a Ironwood. He regresado de mi misión de infiltrarme en el círculo de influencia del objetivo, informó Penny. Buen trabajo. ¿Cómo te fue? He consumado mi relación con Emerald Sustray, la compañera de equipo del objetivo. Winter se quedó boquiabierta. ¿Ella, qué? Bueno, esa era sin duda una forma de hacerlo, supuso. Una ruta interesante, ¿y una chica? Bueno, acostarse con un hombre seguramente habría revelado que no estaba del todo preparada para la reproducción, así que Penny fue inteligente, supuso. Aún así, ¿no era esto demasiado? ¿O simplemente estaba malinterpretando? Cuando dices consumado, dijo Winter. Quiero decir que acabamos de tener sexo, respondió Penny con franqueza. Creo que fue una experiencia muy satisfactoria en general. Tenía muchas ganas de involucrar también a Cinder Fall. Las tres juntas sin duda seríamos sensacionales. Dios mío. Los adolescentes eran sin duda más abiertos que ella a su edad. Winter sintió que se le calentaban las mejillas al toser, miró a un lado e intentó disimular su incomodidad. Quizás debería vigilar más de cerca a Weiss después de todo. ¿Quién sabía qué le sucedería en una escuela llena de semejante desenfreno? Emerald no estaba segura de si las cosas pintaban bien o no, pero estaba en su habitación con Cinder y le habían confiado información sobre sus planes, lo cual era una buena señal. Asintió, segura de que no arruinaría esto. Mercury se le había adelantado demasiado y esta podría ser su oportunidad de volver a caerle bien a Cinder. Me escabulliré para desactivar el CCT mientras el baile está en marcha. Tu función será asegurarte de que nadie sienta la necesidad de investigar y encargarte de ellos si lo hacen. Recuerda, no queremos armar un alboroto en este momento. Usaré mi semblanza con quien lo intente, prometió. Nadie interferirá, señora. Cinder asintió, aunque no sabía si eso significaba que confiaba en Esmeralda o no. Unas semanas atrás habría estado tan segura, pero la vida no la había tratado con benevolencia últimamente. Tenemos que hacer que esto funcione durante el baile, continuó Cinder. Es el único momento en que ese ingenuo hermano mío se distraerá, y sé que su corazón lacrimoso interferirá si no. ¿No se lo dirás? Nuestro acuerdo era contarle nuestros planes y mantener a sus amigos a salvo. Creo que lo he hecho muy bien hasta ahora. Lo que no sepa no le hará daño, ni a él ni a sus amigos. Estaba segura de que Jaune no estaría de acuerdo, pero eso solo si se enteraba. Podía decírselo, pero eso sin duda vincularía su futuro al de él. Como la única persona, aparte de Mercury, que conocía el plan, cualquier intromisión de Jaune la señalaría con el dedo. Cualquier camino hacia la reconciliación con Cinder quedaría cerrado para siempre. Quizás sería mejor permanecer callada y hacer su trabajo. ¿Y qué hay del baile? Preguntó. ¿Vendrás con alguien? Simplemente diré que Mercurio es mi cita después de mi regreso, dijo Cinder con indiferencia. No importará mucho una vez que el CCT esté inactivo. Lo importante es que me vean en el evento para evitar sospechas. ¿Qué pasa con Jaune? Cinder hizo una pausa, tensando los hombros. ¿Y él qué? Solo pensé, bueno, Emerald deseó haber podido retractarse, pero la mirada de Cinder le dijo que ya no era una opción. En cambio, siguió adelante. Pensé que querría acompañarlo, señora. Pensé que no quería que se fuera con una de esas estúpidas, ¿no? Esa era la impresión que se había formado, al menos. Cinder siempre se apresuraba a llamar a las Xiaolong y Rose idiotas infantiles que jugaban a ser mujeres, y no era menos mordaz en sus impresiones de Weiss-Schne, Pirramicos y casi cualquier otra persona que mirara a Jaune con algo más que desinterés. Emerald no estaba segura de si su jefa se consideraba sutil o no, pero ni ella ni Mercury eran idiotas. No era difícil notar que Cinder nunca insultaba a Nora Valkyrie ni a Blake Belladonna de esa manera, y que, casualmente, ninguno de los dos tenía interés en su hermano sin parentesco de sangre.
Tonterías, espetó Cinder, dándose la vuelta. De hecho, me alegraría que saliera con esa rubia mona. Lo distraerán mientras pongo en práctica mi plan. De hecho, si ella no se estuviera encargando del asunto, quizá te habría dicho que salieras con él. Yo. Tartamudeó Esmeralda. ¿Es un problema? Solo habría sido para distraerlo. La pregunta, más que una pregunta, era una acusación, lanzada con una mirada amenazadora por el rabillo del ojo. No hay problema, dijo. Solo me sorprendió. Sorprendida y horrorizada, claro. Ella y Jaune. Aunque solo fuera una distracción, el concepto era tan extraño que no sabía qué pensar. Aún recordaba estar desnuda en el baño mientras sus tentáculos rozaban su piel, y eso sonaba mucho más sugerente de lo que pretendía. Se sonrojó y negó con la cabeza. Sin pensar en los tentáculos ni en cómo no habían sido tan repulsivos como había imaginado y que, de hecho, se habían sentido casi agradables, no. Sin pensar en ellos. Ya da igual, dijo Cinder, ignorando o, más probablemente, sin ver la lucha interna de Esmeralda. Estará prácticamente perdido en esa chica insípida. Es imposible que note mi ausencia y todo está encajando. Cinder se rió para sí misma, sonriendo en su mano. Pronto, el poder de la doncella será mío. Pronto, rió Lavender, con una mano sobre la boca. Pronto, su corazón será mío. Bajó la mano. O lo serás y encuentro la manera de entrar en ese baile. Ark. Román observó a la joven, que, en cierto modo, ahora era su amo y señora, pasearse por la casa que le había comprado, sacudiendo la cabeza y murmurando palabras de enfado. Era una escena extraña, pero un recordatorio de que, aunque fuera una criatura mitad Grimm, con superpoderes, capaz de partirlo en dos con sus tentáculos, en el fondo seguía siendo una joven. No hizo mucho para mejorar su situación, pero valió la pena reírse un par de veces. ¿Aún no hay suerte?, preguntó, avivando las llamas. Nada en absoluto, dijo, dejándose caer sobre su tos y agarrándose el pelo. El tío Babs dijo que la mejor manera de llamar su atención era con un mensaje contundente y que la primera impresión era lo más importante. Ya me había visto una vez cuando me pilló, pero necesito causar una buena primera impresión y que se le quede grabada. Eso es lo que dice mi tío, al menos. Román tarareaba mientras fumaba un puro. Parecía que su tío, un tal Babs, había dado en el clavo. Sabía un par de cosas sobre cómo impresionar a las mujeres, y el primer truco era asegurarse de no olvidarte. Si eras olvidable, no eras interesante, y si no lo eras, entonces no les interesaba. Probablemente ocurrió lo mismo a la inversa con las chicas y los chicos también. Entonces, necesitas causar sensación con el chico. ¿Qué tenías en mente? Tiene que ser romántico, dijo Lavender. Quiero que mis intenciones sean claras. También necesito parecer madura, ya que soy un año menor que él, pero no quiero que eso domine nuestra futura relación. Obviamente, también necesito verme increíble. Obviamente, hay un baile en Beacon y pensé que sería perfecto. El ambiente está ahí, podría ir con un vestido precioso y pararnos en medio de la pista, nuestras miradas se cruzarían en un mar de rostros. Él se quedaría sorprendido, asombrado, y yo me deslizaría con gracia hacia él para ponerle la mano en el pecho. Entonces me tomaría en sus brazos y me arrastraría a un lento vals, mis ojos se sumergirían en sus hermosas profundidades rosadas, su voz se apagó con un suspiro de anhelo, solo para sonrojarse al oír su resoplido ahogado. En fin, ese era el plan, dijo. Me pareció bueno. No te rías de mí. No. Al menos no en el plan. Solo por ser tan chica, aunque lo fuera, y además tuviera 16 años. Aún así, todo está ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que el baile de Beacon es para estudiantes de Beacon. Dudo mucho poder colarme, y ni siquiera tus recursos te permitirían fingir la llegada y posterior desaparición de una nueva cazadora. Cierto, admitió. Quizás podría hacerte entrar si quisieras quedarte, pero supongo que no. No. Me necesitan fuera de Beacon. Ese es el problema. Lavender suspiró y se cubrió la cara con las manos. Pero si no estoy, podría salir con otra. ¿Y si tienen su momento mágico en la pista de baile en lugar de mí? Podría enamorarse de la mujer equivocada. La farsa, ya lo sé. ¿Qué voy a hacer? Bueno, siempre podrías presentarte sin más, dijo, lanzando la sugerencia más como una broma que otra cosa. Debería haberlo pensado mejor. O sea, hay muchos estudiantes en Beacon, ¿verdad? Los profesores no pueden controlarlos a todos, sobre todo con los traslados. ¿Quién se daría cuenta si uno más se colara sin avisar? Lavender se quedó paralizada. ¿Eso es, qué? La miró y maldijo al ver su expresión. No. Estaba bromeando. Era una broma. No hablaba en serio. Pero es perfecto. No lo es.
Podría colarme sin que nadie se diera cuenta, dijo. No, no pudiste. El plan está listo, dijo ella, golpeándose la mano con el puño e ignorando su gruñido cansado. Por suerte para él, el timbre sonó antes de que pudiera arrastrarlo más adentro. Ella lo miró y asintió a un lado, una indirecta para que se escondiera por si alguien no debía verlo en persona. Asintió y entró en la cocina, preparado para escabullirse por la puerta trasera si era necesario. Aún así, pegó la oreja a la pared junto a la abertura, escuchando atentamente lo que sucedía. Nunca se sabía cuándo esa información podía ser útil. Ya voy, gritó Lavender cuando volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más frenesí. Espere un segundo, por favor. No tardó ni un segundo. Oyó que la puerta se abría mientras ella abría el cerrojo y la cadena, y luego un crujido al abrirse apenas un poquito. No le preocupaba demasiado que corriera peligro, pues sabía de lo que era capaz. Sería un intruso muy sorprendido el que intentaría atacarla. Sin embargo, cuando Lavender jadeó, se acercó un poco más. ¿Será su enamoramiento, quizá? Hola, querida sobrina, respondió una voz cansada. ¿Puedo pasar? Ha sido un viaje bastante agotador, tío Bugs. Capítulo 47. Jaume creía que había dominado la interacción social, al menos en términos de comprender lo que la gente quería decir, y aunque algunos aspectos aún lo confundían y había errores ocasionales, sentía que al menos entendía lo que la gente estaba haciendo. Ahora no. Nota para mí. Los humanos nos volvemos idiotas cuando se invoca la palabra baile. Tomado nota, respondió el pequeño parásito. La razón de su opinión no tan amable era la cantidad de gente que corría como si fuera el fin del mundo. Con el baile siendo mañana por la noche, y por lo tanto inminente, quienes habían tenido la mala suerte de no tener pareja, o no se habían atrevido a invitar, se estaban desesperando rápidamente. Las mujeres solteras eran cada vez más escasas, y la cantidad de gente con la que se cruzaba llevando flores, chocolates o, en algunos casos excepcionales, llorando a solas, era una locura. ¿No se suponía que esta sería una buena noche o algo así? Se suponía que celebraría el año, pero había visto a la gente con aspecto aterrorizado, desconsolado y estresado a partes iguales. Actúan como si fuera el último día antes de partir a la guerra. Pensé que los Grimm eran el verdadero enemigo de la humanidad, pero parece que son ocasiones formales. Honestamente, fue una de las raras ocasiones en las que se sintió agradecido por no ser completamente humano. Tú tampoco tienes fecha, señaló Remy. Era cierto, pero no sentía la misma presión que parecían sentir los demás. Si no tenía con quién ir al baile, iría solo. ¿Era eso un problema tan grave? Todos en Beacon parecían pensarlo. Los humanos eran raros. Siempre está Penny. Iré solo, dijo. A menos que alguien me lo pida, claro está. Podrías ir con tu hermana. Esa era una opción, pero Lavender no había respondido a su pergamino en los últimos 2 días, y el único mensaje que le había enviado había sido respondido con un incisivo ocupado, hablamos luego. No, parecía que se iría solo, aunque no era para tanto. Si Yang no hubiera estado tan ocupada organizándolo todo, se lo habría pedido. En fin. Se aseguraría de invitarla a bailar, y probablemente también a Weiss, Pirra y Ruby. Y a Cinder si logro convencerla de que me mire sin gruñir. Un baile podría ser una buena forma de disculparse. O que le arrancaran la cabeza de un mordisco, pero en cualquier caso, algo tenía que ceder. Suspiró y rozó su pergamino contra la puerta del dormitorio, entrando. Amarillo. Exclamó Ruby, que se quedó nerviosa dentro. Ruby, respondió, mirando a su alrededor. ¿Dónde están los demás? Pepirra fue a un entrenamiento ligero y debería volver pronto. Weiss comentó algo sobre no poder estudiar si yo estaba dando vueltas por el suelo. Dijo que volvería cuando todos volvieran a la normalidad. Jaume parpadeó. ¿Qué hizo? Nada. No quiso decir nada. No parecía nada, pero asintió con cautela. Ruby seguía de pie en medio de la habitación, lo cual era bastante extraño, ya que si ya había estado allí antes, ¿por qué estaba allí parada mirando la puerta? También parecía nerviosa. ¿Pasa algo? Preguntó. No. Sí. Quizás, se dio una palmada en la cara. ¿Puedo intentarlo de nuevo? No pasa nada, pero, bueno, hay algo que necesito preguntarte. O que quiero, admitió. No, bueno, quiero y necesito. Hay algo que tengo que preguntarte. ¿Necesitas que te lleve a ver a la enfermera? ¿Qué? No. ¿Por qué pensarías eso? Tosió y apartó la mirada. No hay motivo. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta? Ruby se movió torpemente y respiró hondo. Fuera lo que fuese, parecía serio, así que Jaume esperó pacientemente a que hablara. Cuando por fin lo hizo con una voz, extrañamente robótica, casi predefinida.
Jaune, necesito preguntarte algo. Él tragó saliva y miró por encima de su hombro. Se acerca el baile de la escuela Y. Y no tengo cita. Cerró los ojos con fuerza. Hay algo que quiero preguntarte, pero me da miedo lo que digan. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto era serio. ¿A quién querías preguntarle? Dímelo y me aseguraré de que te lleven al baile. Había querido que sonara comprensivo, pero Ruby lo miró y se echó a reír. Se tapó la boca con ambas manos, y entre risas, él oyó algo sobre cómo alguien lo había predicho a la perfección. ¿Dije algo malo? No, no es eso, rió. Solo, ejem. Tosió para calmarse y respiró hondo. Iba en serio. Hay alguien con quien quiero ir al baile Y. Quería pedirte ayuda. Y lo digo en serio. ¿Quién es? Ella respiró profundamente. Es la persona con la que quiero ir. La puerta se abrió. Ruby soltó su respuesta. Jan sintió un nudo en el estómago al contemplar el mensaje en su pergamino. Solo 3 simples palabras de su hermana. Tenía la boca seca. Le pregunté. Tenía la boca seca. Tragó saliva una vez, y luego volvió a tragar cuando eso no mejoró. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no estaba segura de qué significaba su ritmo. Era típico de Ruby no dar ningún detalle en un mensaje, pero ¿eso era bueno o malo? Escribió un mensaje. ¿Ya tienes tu cita? La respuesta tardó menos de 10 segundos en llegar, pero cada una de ellas fue una agonía. Sí. Y así, sin más, todo terminó. Alivio, felicidad, y luego una oleada de tristeza al sentir el peso de lo que acababa de hacer. Jaune se iba con Ruby. Eso era, ya no tenía sentido mentirse a sí misma. Dolía. Dolía mucho. Así todo irá mejor, pensó. Es un buen tipo. Hará feliz a Ruby. Él también podría haberla hecho feliz, claro. Ella lo sabía. También sabía que, a pesar de sus esfuerzos, había empezado a reaccionar un poco a sus inocentes coqueteos. Era difícil no hacerlo, ya que era el primer hombre que la trataba como una mujer, y una mujer de verdad, no solo como una adolescente con un par de sandías atadas al pecho. Él le había hablado a ella, la había escuchado, no a sus pechos. Pero lo que lo hacía tan buen chico era también lo que la hacía pensar que sería mejor para Ruby. Pero también que Ruby podría ser mejor para él. Tengo demasiados problemas. Ruby sería mucho mejor para él, y ella lo amaría de verdad desde el fondo de su corazón. Sin embargo, eso no significaba que el mensaje no le hubiera dolido. Una pequeña y egoísta parte de ella esperaba que Ruby fallara, aunque jamás permitiría que la controlara ni la obligara a sabotear activamente a su hermana. Suspiró y apagó el pergamino, reacia a oír más y temerosa de que Ruby le enviara mensajes preguntándole qué debía hacer con Jaune en el baile. ¿Aconsejar a su hermana sobre cómo conquistar al chico que le gustaba? Ahí estaba el límite. Esta noche sería una noche de quejas agridulces, silencio melancólico y comer todo el chocolate que pudiera encontrar. Mañana sería el baile, y tendría que estar lista para sonreír y desearle lo mejor a su hermana cuando llegara el momento. Bueno, eso o secuestrarla si intentaba escabullirse de usar el vestido que Jan le había comprado. Si me tomo todas estas molestias para obligarla a usar a Jaune y ella se pone botas de combate, Dios mío, Ruby, haré que te arrepientas. Sin embargo, se rió al imaginarlo. La hizo sentir mejor, y al doblar la esquina hacia el dormitorio del equipo Ribbon, volvió a sonreír. Fue conveniente, ya que se topó directamente con Blake, quien parecía estar completamente agraviado. ¿Qué pasa, gatito? Te dije que no me llamaras así fuera del dormitorio, siseó Blake. La campanilla de su collar tintineó mientras miraba a Jan con el ceño fruncido. Lo mejor era que ni siquiera parecía darse cuenta de que ya la llevaba puesta. El castigo de Ren ya había terminado, pero Blake había olvidado quitársela. Detalles. ¿Por qué tienes tanta prisa? Solo intento evitar a un individuo bastante persistente. ¿Sol? Adivinó Jan. ¿Oms? Tu acosador. Sí, él. Blake miró hacia donde ella había venido, que por suerte estaba vacío. No parecía darse cuenta de que había vuelto a olvidar el nombre del pobre tipo. No puedo creer que me lo volviera a preguntar cuando le dije específicamente que ya tenía una cita. Bueno, no puedes culparlo por intentarlo. Además, probablemente se dio cuenta de que mientes. Si lo ha hecho, debería hacerle comprender lo pocas posibilidades que hay de que yo esté de acuerdo. Tenía razón y Jan se rió, olvidándose rápidamente de Jaune y Ruby. ¿Qué tiene de malo? No es feo. Me ha acosado. Aparte de eso, quiero decir. Blake gruñó y empujó la puerta de su habitación, ignorando por completo las bromas de Jan. ¿De verdad se la podía culpar por sacarlo de quicio? Ren siempre estaba tan tranquilo que nunca reaccionaba, y Nora era más que capaz de responder con bromas 10 veces peores de las que recibía.
Aún así, tendrás que conseguir una cita, Blake, dijo mientras seguía a su compañero. Si no, serás una solterona, además de una mentirosa. Lo sé. Ya se me ocurrirá algo. Podrías preguntarle a cualquier chico al azar. Estás buenísimo. ¿Quién le pregunta a un desconocido? Preguntó Ren, levantando la vista del libro que estaba leyendo. Nora estaba detrás de él, también leyendo, apoyada en su hombro con una mano. Blake emitió un sonido a medio camino entre un jadeo ahogado y un gorgoteo, y Jan comprendió por qué al ver la portada del libro que ambos estaban hojeando. Dame eso. Siseó Blake, arrebatándoselo. Y no le pregunto nada a nadie. Jan solo está entrometiendo, como siempre. Ah. Si Ren estaba molesto porque le habían robado la pornografía, no lo demostró. De hecho, la miró y asintió hacia su cama. Por cierto, llegó un paquete para ti. Firmé en la puerta. Espero que no te importe. ¿Un paquete? La curiosidad de Jan se despertó. No, no me importa. ¿Qué pasa? No lo sé. No lo abrimos. Ren no me dejó, se quejó Nora. Eso probablemente explicaba por qué Ren leía las obscenidades de Blake. Seguramente buscaba cualquier cosa que pudiera distraerla. Nora era muchas cosas, pero la paciencia no estaba en la lista, y un paquete sin abrir era probablemente un misterio que simplemente tenía que resolver. Jan se acercó a su cama, mirando a un lado y a otro la caja, bastante grande y adornada. Empujó y tocó el lateral, preguntándose si un corgi saltaría de ella. Fue y no, por supuesto. Su padre hacía cosas bastante raras, pero enviarle correo a su perro, eso era demasiado. Yaan, se quejó Nora, prácticamente salivando hacia un lado. Podrías abrirla, suspiró Blake. Si no, será insoportable. Jan se encogió de hombros y lo hizo, sin querer admitir que no era muy diferente. No esperaba correo ni había pedido nada, pero el nombre en el anverso era claramente suyo, lo que significaba que el contenido también. Al ver volar el papel de regalo, se le iluminaron los ojos y empezó a rasgarlo aún más rápido. Su curiosidad se despertó al descubrir una caja blanca impecable. Retiró los lados con cuidado, trabajando las costuras hasta que pudo abrirlo bien. A pesar de las palabras y el tono de Blake, también se inclinó con Nora para echar un vistazo al contenido. Jan podría haber hecho un comentario sobre gatos y curiosidad, pero se le hizo un nudo en la garganta al ver lo que contenía. Oh, canturreó Nora. Es un vestido, dijo Blake. Es un vestido bonito, corrigió Nora. Sí, sí que lo era. Las manos de Jan temblaron al agacharse para recogerlo, y se maravilló de lo suave y terso que se sentía. Estaba doblado con maestría, era evidentemente nuevo del sastre y de un negro intenso. Al sujetarlo por los hombros y retroceder, se desplegó ante ella, cayendo justo por encima de sus rodillas. Te queda bien, dijo Blake, mirándolo mientras Jan sostenía la tela contra ella, imitando el acto de usarla. Sí, coincidió Ren, aún sentado. Aunque pensé que ya tenías un vestido. No me di cuenta de que habías pedido otro. A Jan le tomó un segundo reaccionar. ¿Yo no lo pediste? Preguntó Ren, y él negó con la cabeza. ¿Entonces quién lo hizo? Hay una nota aquí, dijo Nora, rebuscando en la caja. En lugar de dársela a Jan, la apartó y la leyó ella misma. Ponte esto. Eso es todo. Sin nombre ni nada más. ¿Será un error? Preguntó Jan. No quería soltar el vestido. Le sentaba bien e incluso sin llevarlo puesto se imaginaba lo bien que se vería. Debía ser de diseñador, pero si lo era, era uno que no reconocía, y presentía que no era porque fuera barato o de mal gusto, sino porque estaba completamente fuera de su presupuesto. Estaba dirigido a ti, señaló Ren, y exactamente a este dormitorio. Eso era cierto, ay. Nora saltó emocionada. ¿Y si es la forma en que alguien te invita al baile? ¿Qué? Piénsalo. Quizás es demasiado tímido para acercarse a ti o no tuvo la oportunidad, o quizás esta es su idea de cómo hacerlo románticamente. Te envía un paquete misterioso, dentro un vestido y una nota que dice ponte esto. Y luego, cuando llegas mañana, sale un hombre, vestido con un vestido a juego, y cruza la pista de baile para tomarte de la mano. Su voz se apagó y miró a Ren un segundo, antes de soltar una risita de alegría. Las mejillas de Jan estaban rojas como la pólvora. Eso. Imposible. ¡Qué locura! Era imposible, ¿verdad? Podría ser, dijo Blake, con la mano en la barbilla. Parece algo que ya he leído, la vida no es como tus libros obscenos. Gritó Jan. Son ficción. Sí, pero ¿quién dice que esa persona no se inspira en la ficción? El argumento de Blake la silenció al instante. Podría ser que leyera una historia romántica por la idea, o que fuera fan y tomara algo de su película o libro favorito. No sería la cosa más loca que he oído, e incluso podría ser lo primero que alguien demasiado tímido para preguntarte directamente intentara.
¿Cómo podía discutir eso? Tenía sentido, es tan romántico. Exclamó Nora. Dios mío, ojalá alguien hiciera eso conmigo. De verdad que sí. Miró a Ren con una mirada significativa, pero la emoción pareció ser demasiada, así que lo ignoró un segundo después y se apresuró a girar a Jan. ¡Ay, Jan, qué genial! Dime que te lo pondrás. ¿Verdad? ¿Verás quién es? La cabeza de Jan seguía dándole vueltas mientras Nora la soltaba, y no se detuvo del todo cuando terminó su movimiento. No sabía qué decir. Quería ponerse el vestido, pero solo porque era precioso. El que había comprado antes y se había puesto en su cita con Jaune era bonito, pero a un precio asequible, y no le daba mucha importancia. Era un vestido que cualquiera compraría para ir a un baile sola o con amigas. Este era un vestido para enamorados. Y ella no estaba segura de qué pensar sobre eso. No lo sé, susurró. Es romántico, estoy de acuerdo. Se le encendieron las mejillas y lo acercó un poco más. Pero es que, no tengo ni idea de quién podría ser. ¿Y si es alguien a quien odio? ¿De verdad odias a alguien en Beacon? Preguntó Ren. No, es solo un vestido, continuó Blake. Llevarlo puesto significa que aceptas ver quién es. No significa que tengas que ser su novia si no te llevas bien con él o no te gusta. Confiaba en que esos dos la golpearan con lógica, su mayor debilidad. Ya estaba vacilando, con el corazón latiendo aceleradamente. Claro, no era Jaune, pero esto podría ser otra cosa, y tal vez eso era lo que necesitaba, no como un despecho, sino como algo que la distrajera, que la hiciera sentir deseada. Al final, eso era todo lo que Jaune le había hecho, ¿no? Tal vez ella también podría enamorarse de este chico. Tal vez se enamoraría más profundamente que de Jaune. ¿Y si no lo hacía? Bueno, podría decepcionarlos con delicadeza. Los tomaría aparte, les hablaría, les diría la verdad y tal vez incluso les ofrecería un baile antes de intentar separarse como amigos. Nadie tendría que salir lastimado, e incluso podría ser un momento divertido para ambos. Cuando ella lo pensó así, ¿qué daño había en aceptarlo? De acuerdo. Lo haré. Me lo pondré. En cuanto lo dijo, sintió una oleada de energía. Era una locura, pero también emocionante. Claro, quizá fuera un poco cliché, pero ¿era eso necesariamente algo malo? Si el chico quería hacer un gran revuelo, quizá fuera una señal de cuánto la apreciaba. Esperaba que así fuera. ¿Deberíamos preocuparnos de que haya acertado con tus medidas? Preguntó Blake. Jan se quedó paralizado. Bueno, tenía razón, pero si a alguien le gustaba, tenía sentido que la hubiera estado buscando. Quizás lo había adivinado, o quizá le había tomado una foto y los de la tienda le habían ayudado a deducirlo. Había una explicación perfecta. Más que solo tu talla de vestido, dijo Nora, rebuscando un poco más en la caja. Hay algo más aquí. La sangre le subió a la cara a Jan cuando Nora sacó la lencería más atrevida que jamás había visto. Se quedó boquiabierta, pero no pudo pronunciar palabra. Bueno, tosió Blake. Eso es un atrevimiento, Nora miró la etiqueta y silbó. La talla exacta. Guau. Jan se sonrojó aún más. Bueno, quizá era romántico y escalofriante a la vez. Se pondría el vestido y conocería a su misterioso amante, pero si él pensaba que llevaba esas cosas transparentes, pues se lo esperaba. Él recibe elogios por el romance, pero un golpe en la cabeza por eso. Dijo. Sigue siendo emocionante. Nora se rió y tiró la lencería, y Ren tuvo que esquivarla para que no le cayera en la cabeza. Ay, Jan, esto será genial. Qué ganas de ver quién es. ¿Crees que será guapo? Al menos sabemos que son románticos. Ah, ojalá alguien considerara hacer eso por mí. ¿No sería genial, Ren? Creo que sería súper tierno. ¿No te parece, Ren? Mientras Nora seguía intentando que sus indirectas se escucharan, Jan volvió a mirar el vestido. Quizás las cosas no fueran tan malas después de todo. Al menos no iría sola al baile, y si todo salía bien, incluso podría tener un nuevo motivo para sonreír. Y como beneficio adicional, prácticamente se había olvidado de Ruby y Jaune. Hola. Aunque no era ajeno a las bromas, Mercury no estaba tan acostumbrado a ser acorralado contra la pared por una chica más baja que él, pero de alguna manera mucho más intimidante. Coco, sin embargo, tenía ese efecto, aunque no fuera comparable al de Cinder. Se acercó a él, lo saludó, apoyó una mano en la pared junto a él para que no pudiera escapar y luego le preguntó si tenía tiempo para hablar. No estaba seguro de si era una pregunta que le permitiera responder, ya que ella lo había acorralado en cuanto salió de su dormitorio. Obviamente, había estado esperando, y no tenía ni idea de cuánto tiempo. ¿Seguro? Preguntó. Genial. No tardaré mucho. Coco le dedicó una sonrisa que no era tan sincera ni amigable como las de siempre. Solo pensé que podríamos hablar de Belle, ¿sabes?
Ha estado de bajón estos últimos días. Supongo que ya sabes por qué. Sí. Aún no estoy seguro de que Jaune tenga una cita, así que aún podría haber tiempo, no, creo que es lo mejor. Entre tú y yo, no estoy segura de que le guste tanto como cree. Coco le guiñó un ojo y se llevó un dedo a los labios para decirle que guardara el secreto. Él asintió, aunque solo fuera porque no le serviría de nada compartirlo. Es una pena, continuó. Ha sido muy desgraciada desde entonces. Triste y ausente, sintió ganas de decir. No la había visto en al menos un día, y aunque al principio esperaba con ansias que todo terminara para poder descansar de ella, ahora se sentía forzado y silencioso sin ella. Insoportablemente. Cinder y Emerald estaban ocupadas con sus cosas, y él no se había dado cuenta de lo aburridos que podían ser los días. Últimamente, solo esperaban. Deseó que Velvet lo arrastrara para tomarle fotos a Jaune nuevamente, aunque solo fuera para alegrarle el día. Estoy seguro de que Velvet lo superará, dijo, al darse cuenta de que Coco esperaba su respuesta. No es ninguna cobarde. Coco sonrió con sorna ante un chiste que solo ella entendía. No lo es. Aún así, tenía muchas ganas de ir al baile. Se disgustará mucho si tiene que ir sola. Entonces, ¿por qué la obligaste? Eres su compañera de equipo. ¿Por qué no te quedas con ella? Uf, es como hablarle a una pared. Coco lo ignoró y se palmeó la cara. Hombres, te lo juro. Ni siquiera Yapsu es tan difícil y habla como un libro de autoayuda con citas filosóficas. Mercury parpadeó. No. Le dio un manotazo en la mano antes de que pudiera levantarla. Te lo voy a aclarar, ¿vale? Velvet está molesta. Eres su amiga. Tienes que hacer algo para animarla. ¿No debería su equipo hacerlo primero? Bueno, no era como si fuera a decir eso con Coco frunciendo el ceño. El problema era que no sabía cómo hacerlo. Su punto álgido de interacción social era Esmeralda. Lo había criado, y usaba el término con ligereza, un asesino borracho. A quien luego mató, por cierto. Eso no lo hacía precisamente apartamento para la amistad. ¿Qué tengo que hacer? Soluciona el problema, dijo simplemente. Descubre que la molesta y luego arréglalo. No debería ser tan difícil. ¿Y no puedes decirme qué es eso? Espetó, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. Ya estaba de mal humor por el baile, aunque no tenía ni idea de por qué. Probablemente solo pensaba en un montón de idiotas pavoneándose como si importara. Dame un hueso. Ya lo hice, y no puedo darte la respuesta o perdería el objetivo. Haré todo lo posible por animarla, pero esto es algo que solo tú puedes hacer. Pasó junto a él, pero se detuvo para golpearle el pecho con los nudillos. Averigua qué te pasa, listo. Nos vemos en el baile. Mercury gruñó para sí mismo mientras ella se iba. No era su culpa. Se suponía que Velvet solo era un contacto para ayudarlo a vigilar a Jaune. Lo había hecho bastante bien y él había intentado darle todas las oportunidades posibles para invitar a salir al idiota. No fue su culpa si ella lo había arruinado. ¿Quién era? Preguntó Cinder, apareciendo detrás de él. No parecía enfadada, solo curiosa. ¿Tu contacto especial? Uno de sus compañeros de equipo, dijo. ¿Qué quería ella? La verdad es que no tengo ni idea. Probablemente no sea importante. Cinder asintió, contenta de creerle o quizás simplemente sin percibir ninguna mentira. Siendo justos, no importaba, al menos no para Cinder y sus planes. En cualquier caso, no estaba muy seguro de por qué se había esforzado tanto en mantener a Velvet alejada de su líder de equipo. Ella ni siquiera sabía su nombre aún, y esperaba que no lo supiera. Velvet había sido útil para vigilar a Jaune. Él solo le pagaba impidiéndole involucrarse en el desastre que se avecinaba. Te creo, dijo Cinder. Hay algo que necesito que hagas, Mercury. Es de suma importancia. Echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. ¿Sí? ¿Estás libre en el baile? Claro. Estaba esperando a ver si me necesitabas. Fue lo correcto, pues la sonrisa de Cinder adquirió un tono complacido. Perfecto. Visitaré el CCT, pero necesito que me distraigas. Cinder le sonrió y le tocó el pecho con la mano. Necesito que estés disponible en cuanto regrese y que finjas que estuvimos juntos toda la noche. ¿Entendido? Claro. Puedes contar conmigo. Seguro que puedo, Mercury. Has sido increíblemente útil últimamente. Le sonrió y pasó junto a él, rozándole el pecho con la mano. Te encontraré cuando termine con el CCT. No llames la atención antes. Entiendo. Bueno, parecía que la cosa por fin iba a ponerse interesante. Imaginó la carnicería que se avecinaba y sonrió, pero le faltaba un poco de la energía que había generado antes. La gente luchando y muriendo en una gran batalla por la supervivencia le había parecido emocionante en algún momento.
Ahora simplemente le molestaba. Una cosa era segura, si Velvet estaba molesta ahora, quedaría devastada al descubrir la verdad. ¿Y por qué debería importarle? Mercury se metió las manos en los bolsillos y se alejó, refunfuñando. Había hecho todo lo posible por ayudarla, incluso cuando no tenía por qué. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Pero todavía estaba aburrido. Me pregunto qué ve, hizo una pausa, sacudió la cabeza y luego continuó. Me pregunto qué estará haciendo Esmeralda. ¿Irás al baile conmigo? No. ¿Qué tal ahora? No. ¿Por qué no? No. Esa no es una respuesta aplicable. Esmeralda respiró hondo e hizo todo lo posible por no gritar. La chica de pelo naranja y ojos verdes que tenía delante no pareció darse cuenta, o si lo hizo, pudo ignorar la evidente frustración. ¿Por qué me sigues? Gruñó Esmeralda. Porque aún no he recibido respuesta, ya has tenido 3. No es la respuesta que buscaba, dijo Penny, y por alguna razón no le vio nada malo. Si se tratara de un hombre, ya le habría hundido la rodilla en la ingle. Así las cosas, le costó mucho no hundir el arma un poco más. Cuando alguien dice que no, suele ser una señal para aceptarlo y respetar su decisión. Oh, pero respeto tu decisión, mejor amiga Esmeralda. La respeto y la acepto, pero quería preguntarte de nuevo. Mis investigaciones sugieren que la perseverancia es importante. Parpadeó. ¿Te lo pregunté demasiado pronto? Debería haberte dado más tiempo para pensar. ¿Sí? Gritó Esmeralda. Entonces, me disculpo profundamente. Penny hizo una reverencia, pero alzó la vista en el último segundo. ¿Es suficiente? Ark. Esmeralda alzó las manos y se alejó furiosa, y ni siquiera se sorprendió al oír a Penny siguiéndola. Habría usado sus semblanzas con la idiota molesta hace mucho tiempo si Cinder no hubiera querido mantenerlo en secreto. Ya era bastante malo que Penny hubiera decidido que serían amigas, y aún maldecía el momento en que aceptó la propuesta con indiferencia. Esperaba que la idea de amistad para la chica fuera un gesto ocasional con la cabeza en un pasillo, o una hora molesta fingiendo escucharla entre clases. Eso era en el peor de los casos, y esperaba que, en el mejor de los casos, fuera una forma de volver a caerle bien a Cinder. Mercury se coló haciendo contacto en Beacon. Ella también podía. Dios mío, qué buena idea me pareció en aquel momento. Tanto arrepentimiento, pensó Esmeralda, gruñendo en una mano. Penny no era una chica normal, eso estaba claro. Su idea de amistad parecía ser que se habían convertido en siamesas. Salvo cuando dormía, no parecía capaz de deshacerse de la chica, e incluso Cinder había empezado a notarlo y a lanzarle miradas interrogativas. Sin embargo, no era tan estúpida como para involucrarse. Cinder parecía más que capaz de oler la posible molestia a kilómetros de distancia. ¿Esmeralda? ¡No! Gritó Esmeralda, dándose la vuelta. Weiss se recostó, levantando una ceja. Disculpe. ¿Weiss? Parpadeó una vez, vio a Penny por encima del hombro de la heredera, la saludó con alegría, e hizo una mueca. Perdona, pensé que era otra persona. No quería gritarte. ¿Ese alguien es, Penny? El tic en el ojo de Esmeralda fue la respuesta. Quiero saber. Probablemente no, dijo, al menos un poco aliviada por la distracción. Además, había estado pensando en averiguar si tenía alguna influencia sobre Weiss y si eso significaría algo si la competencia entre Jaune y Cinder continuaba. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Como el baile es mañana, pensé que estarías preparándote. Estoy evitando la maraña de drama y emociones más complicada de la historia, preferiblemente antes de perder los estribos y matar a alguien. ¿Eh? Todos intentan invitar a salir, explicó, y Emerald hizo un gesto de comprensión. Sí, eso sonaba a trabajo duro. Supuso que tenía suerte de que no hubiera sentimientos similares entre su grupo, aunque quién sabe si Mercury la hubiera querido así, o, Dios no lo quiera, si Cinder le hubiera gustado románticamente. Supongo que no estás involucrado, dijo Emerald. Por suerte no. Mañana estaré trabajando en la entrada, así que no iré con ninguna cita. Eres afortunado, hablando de fechas, dijo Penny, interviniendo en la conversación de forma no tan sutil. No. Entiendo y acepto tu decisión, dijo Penny. Se volvió hacia Weiss. Amigo Weiss, ¿cuánto tiempo es demasiado para invitar a alguien a salir después de ser rechazado? Weiss los miró a ambos. Emerald negó con la cabeza, desesperada. Me temo que no lo sé, Penny. Al menos algún día. Ya veo. Penny se acarició la barbilla. El amor no correspondido es, sin duda, un fenómeno doloroso. ¿Una explicación, por favor? Weiss parecía confundida. Emerald no la culpó. Ella me invita constantemente a bailar. Le digo que no. Ella insiste. Lleva así un tiempo, no sé cuánto.
3 horas, 49 minutos y 13 segundos, respondió Penny amablemente. Emerald le lanzó a Weiss una mirada agonizante. Ya veo, dijo la heredera. No lo entendía. Nadie lo entendía, ni siquiera Esmeralda. ¿Por qué invitas a Esmeralda al baile, Penny? No sabía que, sintieras eso por las mujeres. ¿No lo hiciste? Pero tuve relaciones sexuales con Ruby Rose. La boca de Esmeralda se abrió. ¿Qué hizo ella? Tuviste una conversación con Ruby, explicó Weiss, siseando a Penny para que se callara, para que nadie la oyera. Creí que te había dicho que se llama conversación, o, si es necesario, discurso. Pensé que la palabra correcta era relación sexual. Técnicamente lo es, pero tiene otras connotaciones que la gente recordará primero. ¿En serio? ¿Pero por qué alguien saltaría directamente a la cuestión del sexo cuando falta la primera palabra? ¿No es eso lo más importante? No me había dado cuenta de que la gente estaba tan sumergida en el mundo metafórico. Es una constatación sorprendente. Emerald los miró a ambos confundida. ¿Se había acostado Penny con Ruby o no? ¿Quién se acostaba con quién? ¿Desde cuándo alguien tenía sexo? ¿Por qué todos hablaban de ello? ¿Alguien intentaba acostársela? Creía tener derecho a saberlo, pero la cabeza le daba vueltas. En serio, Beacon era un infierno. Creo que hubo un malentendido, dijo Weiss, sonriéndole con compasión. Penny, ¿puedo preguntarte qué imaginabas exactamente que Emerald y tú harían en el baile? ¿Qué tenías en mente si ella decía que sí? Podríamos pasar tiempo juntos y hablar de la escuela, los chicos y otras cosas. Pensé que sería una buena oportunidad para profundizar nuestros lazos de amistad. Espera, ¿había dicho eso en serio? Emerald se quedó boquiabierta, pero Weiss solo asintió. Eso pensé. Penny, creo que es más bien una situación platónica y amistosa. Invitar a alguien a salir implica algo más romántico. ¿En serio? ¿Sí? Aulló Esmeralda, perdiendo finalmente la paciencia. Sí, así es. ¿Dónde te criaste? ¿En un granero? Un laboratorio, respondió Penny inocentemente. Tanto Emerald como Weiss se congelaron. Bueno, eso fue un poco incómodo. ¿Algún tipo de bebé probeta? ¿Una anomalía médica? En cierto modo explicaba por qué era tan rara, pero Cinder le había dicho que no llamara la atención para no ofender a los estudiantes de transferencia. Ya no tenían la excusa de ser extranjeros, ya que Cinder los había obligado a volver a solicitar plaza en Beacon. Dejando eso de lado, dijo Weiss, supongo que esto aclara la situación, ¿no? Penny solo te pide pasar un rato contigo en el baile como amiga. ¿Es cierto, Penny? La niña asintió felizmente. Sí. Weiss asintió, y de repente ambos la miraron. Emerald parpadeó y le devolvió la mirada, antes de darse cuenta poco a poco de que esperaban su respuesta. Ah, claro, Penny quería que fueran juntos. Su primer instinto fue decir que no. Platónico o no, sonaba a un fastidio. Pero Cinder quería que ella cuidara de Jaune, si voy sola, probablemente parezca que necesito compañía y algún idiota intentará ligar conmigo. No puedo cuidar de Jaune y lidiar con alguien así a la vez. Claro, si ella estuviera con alguien, no habría problema, y no le importaba que los rumores se descontrolaran. Además, Penny estaba con Weiss y Jaune, y era posible que la convencieran de que se reunieran en un grupo, o al menos de que fuera a hablar con ellos también. Me facilitaría el trabajo y no parecería sospechoso que estuviera tan cerca de él. Todos salimos ganando. Bueno, aparte de que tendría que lidiar con Penny toda la noche, aún así, haría feliz a Cinder. Ah, vale, dijo, suspirando mientras Penny vitoreaba alegremente. Pero solo como amiga. Nada más, y no vamos a bailar juntas. Sensacional. Tengo que informar sobre esto. Penny salió corriendo, dejando atrás a Weiss y Emerald. Emerald le lanzó a Weiss una ceja levantada. ¿Quizás escribiendo en su diario? Supuso Weiss. No lo sé. No soy su traductor. Supongo que no, suspiró Emerald. Aún así, gracias por ayudarme, supongo. Estaba a punto de estallarle si seguía preguntando. ¿En serio, quién cree que invitar a alguien a salir significa amistad? ¿Qué demonios le pasa? No tengo ni idea, pero acabo de ver a Ruby, Pirra y Jaune bailar sobre sus sentimientos. No iba a quedarme aquí viendo que pasara de nuevo. Me habría vuelto loco. Ya estoy al borde del abismo. ¿Alguna vez has querido atrapar a los infractores y encerrarlos juntos en una habitación? Preguntó Emerald. No estaba segura de si se refería a Cinder y Jaune o si eso la mataría. De cualquier manera, sentía que desde que llegó a Beacon todo se había vuelto loco. O sea, ¿creen que nadie se da cuenta? ¿Por qué crees que vine? Preguntó Weiss. Espero que la situación se arregle sola antes de tomar tu consejo al pie de la letra. Quizás contrate a alguien para que los case a todos y lo dé por terminado.
Los dos intercambiaron una mirada rápida, seguida de una ronda de risas. Qué raro imaginar que la única persona cuerda fuera la heredera del SDC. Una huérfana carterista e hija del hombre más rico de Remnant. Si hubiera sugerido que algún día podrían compadecerse de la miseria compartida, Mercury se habría reído de ella. Fueron interrumpidos por un hombre de mediana edad con uniforme azul. Disculpe, ¿es usted Weiss Schne? Tengo un paquete para usted. ¿En serio? Qué raro. No me esperaba nada. Capítulo 48. Yang se ajustó el vestido negro y se miró en el espejo. Tal como lo había imaginado al verlo, se veía hermosa. Sus curvas estaban ahí, definidas por el ejercicio y el trabajo duro, pero el vestido las dejaba suaves y maduras, la tela se ceñía a sus costados, aunque provocaba e insinuaba, pero no dejaba entrever nada demasiado escandaloso. Su maquillaje, con solo un ligero toque aquí y allá, la complementaba a la perfección. Todo estaba listo, menos ella, claro. Si lo hubiera estado, ya estaría allí y no escondida en su habitación como la cobarde que no solía ser. ¿Qué te pasa, chica? Le preguntó a su reflejo. Si vieras a Ruby haciendo esto, la arrastrarías al baile tú misma. Su reflexión no tenía excusas. En realidad, debería haber estado allí para ver llegar a Ruby, aunque solo fuera para capturar el feliz momento en su memoria y también en su pergamino, para enviárselo a papá más tarde. Esta sería la primera cita de Ruby y eso era importante, sobre todo porque era con alguien a quien apreciaba como amiga. O, bueno, más que una amiga, por así decirlo. Esa era la verdadera razón por la que seguía durando incluso después de que Blake, Ren y Nora se marcharan, sin ningún orden en particular. No era que estuviera nerviosa por conocer a la persona que le había regalado un vestido tan bonito. Sí que lo estaba, pero era un nerviosismo que le azotaba el corazón, no el dolor de estómago que la paralizaba. Ni siquiera le preocupaba lo que la gente pudiera pensar de ella por ir sola, ya que eso tampoco le importaba. Que la gente pensara lo que quisiera de ella. A ella solo le importaba lo que pensaran sus amigos. No, la verdadera razón era obvia. Ella no quería ver a Ruby con el hombre que le gustaba, amado, susurró Yang, cerrando los ojos. Se sentía estúpido mentir al respecto ahora, sobre todo a última hora. Maldita sea, Yang. ¿Cuándo decidiste enamorarte de alguien? La respuesta fue que no. Rayos. Estaba tan decidida a no hacerlo que apenas se dio cuenta cuando lo hizo. TCH, creía que los chicos que me gustaban eran gente como los Achievemen, cantantes atractivos o deportistas. No chicos torpes que dicen cosas sin pensar. No importaba lo dulces que fueran esas cosas o lo honestos que parecieran sus acciones. Ella se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada. Maldita sea, Yang, no importaba. Las cosas no siempre salían bien y la gente lo vivía a diario, su padre un claro ejemplo. Jauna y Ruby estarían genial juntos y ella encontraría a alguien más de quien enamorarse. Tal vez incluso al chico que le había comprado un vestido tan bonito. Si me enamoré una vez, puedo volver a hacerlo. Además, solo tenía que bailar la mitad del evento. Weiss se había ofrecido a encargarse del primer turno y ella del segundo, dejándola socializar durante la primera hora, más o menos, y luego trabajar el resto, antes de poder retirarse casi al final y dejar que todos disfrutaran. Sin alboroto, sin drama y sin corazones rotos. Con un suspiro de cansancio, Yang se apartó el pelo de la cara y se miró por última vez en el espejo. Asintiendo con seguridad, se giró y se dirigió a la puerta. Era hora de afrontar la situación. La sonrisa de Weiss al dar la bienvenida al baile fue, por una vez, sincera. Claro, estaba trabajando en lugar de disfrutarlo, pero no podía sentirse molesta por ello. Literalmente, había logrado evitar todo el drama y las tonterías que rodeaban a su equipo. El mayor lío potencial de emociones, sentimientos y conversaciones íntimas complicadas, y había salido indemne. Eso fue nada menos que un milagro. Bienvenidos, dijo, sonriendo alegremente mientras introducía a otra pareja feliz al baile. Los reconoció vagamente, aunque solo por dos caras que creía haber visto una o dos veces. No había reglas estrictas sobre a quién podía o no dejar entrar, y como los estudiantes de intercambio habían empezado a llegar, era complicado de todos modos. Sin embargo, vio a Emerald y a Penny. Irónicamente, ambas lucían sus vestidos verdes a juego, aunque el de Emerald era varios tonos más oscuro que el de Penny. Hola, amiga Weiss. Dijo Penny con una sonrisa de felicidad. Esmeralda puso los ojos en blanco y levantó una mano en un gesto silencioso. Hola, respondió. Me alegra verte, Penny. Tú también, Esmeralda. Weiss señaló con una mano. Hay un buffet dentro o puedes disfrutar de la música o... Estuvo a punto de decir bailar, pero vio los ojos entrecerrados de Esmeralda y lo pensó mejor. O hay otras personas con quienes hablar, terminó.
¿Has visto a mi compañero? Preguntó Esmeralda. Alto, cabello plateado, expresión tonta. Creo que llegó antes, dijo. En realidad, no había visto a nadie con aspecto particularmente atontado, pero el pelo plateado era lo suficientemente distintivo como para recordarlo. Creo que vino solo. Su cita viene por separado. ¿Haciendo una entrada? Emerald sonrió. Algo así. La peli verde suspiró un momento después y la sonrisa se desvaneció por completo. Hablando de entradas, ¿hay algo que puedas hacer? Señaló con el pulgar hacia atrás, aunque Weiss no necesitaba que se lo señalaran. Ya era bastante extraño tener a 2 soldados Atlas con uniforme completo y armadura siguiéndote, después de todo. Weiss los miró fijamente. ¿Estás aquí para el baile? Sí, dijo uno con los hombros tiesos. Y esto es, mi cita, dijo. Su compañero, otro hombre, suspiró dramáticamente, pero no discutió. Nos han estado siguiendo durante los últimos 20 minutos, gruñó Emerald. Me siguen, corrigió Penny, sin que su presencia pareciera preocupada en lo más mínimo. Significativamente, los guardias, ¿qué otra cosa podían ser? No protestaron. ¿Era Penny algún tipo de VIP o alguien que requería protección constante? La expresión de Emerald indicaba que no lo sabía, pero que tampoco le gustaba descubrirlo ahora. Bueno, disfruten, dijo Weiss, encogiéndose de hombros en señal de disculpa mientras los 4 entraban. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decirles a los soldados de Atlas que no podían entrar? Winter la decapitaría. Lo siento, Esmeralda, pensó, viendo a la irritada chica irse, con su séquito a cuestas. Weiss no la envidiaba en absoluto, pero al menos era solo por una noche. Llegaron y se fueron algunas personas más, algunas que Weiss reconoció y otras que no. Saludó a cada una con una sonrisa y palabras amables, ejerciendo de anfitriona perfecta, como se esperaba. Hubo algunas sorpresas, por supuesto, una de ellas fue la pareja que acababa de acercarse. ¿Blake? Preguntó Weiss sorprendida. Miró a la pareja de la chica. ¿Estás con Ren? Blake necesitaba a alguien con quien ir para que Sam no descubriera que mintió, dijo Ren, guapo con un traje negro. Era el caballero perfecto, del brazo de Blake. Como no tenía cita y ella no pudo encontrar otra, me ofrecí como voluntario. La explicación era demasiado clara para que ella pudiera creerla. Para ser honesto, pensé que irías con Nora. Pensé que me lo preguntaría, pero nunca lo hizo, admitió Ren. Supongo que quiere decir lo que quiere decir cuando dice que estamos juntos, pero no juntos, juntos. No lo era. En absoluto. Weiss miró a Blake, quien parecía a partes iguales culpable y aterrorizado, y tenía todo el derecho a estarlo, pensó Weiss. Nora iba a descubrirlo. Oh, definitivamente lo descubriría. Otra razón para alegrarme de haber evitado todas estas tonterías, pensó Weiss. Sonrió y agitó un brazo, ignorando conscientemente las silenciosas súplicas de ayuda de Blake. Bienvenidos al baile de Beacon. Espero que lo pasen genial. Seguro que sí, dijo Ren riendo entre dientes, haciendo entrar a Blake. Estaba muy callada y rígida. Si Nora llega, ¿podrías decirle dónde estamos? Blake abrió mucho los ojos mientras negaba con la cabeza nerviosamente. Ren no podía ver, pero Weiss sí, y ella también podía ver el por favor, no que articulaba. Se sintió mal por Blake, de verdad, pero entonces recordó el incidente de los muelles, la toma de Ruby como rehén, y cómo todo eso era, en teoría, culpa de Blake, y sonrió feliz. La señalaré directamente hacia ti. Gracias, dijo Ren. El rostro de Blake estaba pálido mientras se la llevaban. Casi haces que un miembro de mi equipo sea manipulado con un tentáculo, ¿eh? ¿Crees que te saldrás con la tuya? No. Weiss rió para sí misma mientras los veía irse. Cuando se volvió hacia el siguiente invitado, su sonrisa era inocente una vez más. Bienvenidos al Beacon. Su sonrisa se desvaneció. Invierno. Mercury se tocó el cuello de la camisa y contuvo la irritación. Los trajes no eran su estilo, sobre todo cuando todo estaba hecho a medida y no había espacio para respirar. Sabía que le quedaba bien, pero hacía calor y era sofocante, aún más porque revisaba nerviosamente las puertas de vez en cuando para ver si Cinder había llegado. Pero era demasiado temprano para eso. Probablemente estaba esperando a que empezara la fiesta antes de llegar al CCT. Así había menos posibilidades de que alguien interfiriera. Así que me quedo aquí tranquilamente una hora más o menos sin hacer nada. ¡Genial! Todo este viaje a Beacon fue una larga espera y nada de acción. La única que parecía estar haciendo algo era Cinder. No recordaba la última vez que había visto algo de acción, pero podría haber sido cuando luchaba junto al equipo de Jaune en los muelles. Parecían meses, aunque solo fueran semanas. Casi deseaba haber podido unirse a Cinder para atacar la CCT, pero ella no iba a arriesgarse por algo así.
Suspiró, se recostó contra una columna y bebió un sorbo de su copa de champán. El baile no estuvo mal. No tenía mucho con qué compararlo, pero la música era buena y la gente que bailaba parecía divertirse. Había frecuentado la mesa del buffet para picar algo, pero se escabulló cuando empezó a llenarse. Había elegido bien su escondite en el balcón con vistas a todo. La mayoría de la gente no se molestaba en levantar la vista, y aunque lo hicieran, asumirían que era un solitario que evitaba la fiesta o alguien que esperaba a su cita. Deberías haber traído un libro para leer, se quejó. No es que pudiera, Cinder le habría dado una paliza por hacer algo tan estúpido. En cambio, se distrajo mirando a las mujeres en la pista de baile, calificándolas del 1 al 10. Emerald le habría dado una paliza, pero lo que no sabía no le haría daño. Además, estaba atrapada con esos soldados de Atlas y él no iba a acercarse a eso. No está mal, pensó Mercury, con la mirada fija en una chica rubia que reía con otros. Al menos un 8. Qué lástima que el vestido sea tan inocente. Sonrió con suficiencia y dejó que su mirada se alejara un poco más hasta que vio una cara familiar. Su sonrisa fue reemplazada por una mueca ceñuda. Velvet hablaba con Coco, con la cabeza agachada y las orejas gachas. Llevaba un vestido rosa y crema con una ternera ondeante y guantes que le llegaban hasta los codos, con los dedos y los brazos al descubierto. No se habría esperado un escote pronunciado, y no lo tuvo. El vestido gritaba ser conservador incluso desde el balcón. Caramba. Apenas dejaba ver 1 centímetro de pierna, y parecía desesperada por esconderse dentro del vestido, aunque no fuera entre las sombras que salpicaban los bordes del baile. Coco tenía las manos en las caderas, y él podía imaginarla intentando arrastrar a su compañera a la pista de baile. De nada servía eso. Supongo que vino sola después de todo, reflexionó. Frunció el ceño y suspiró, molesto, aunque no supo si era por ella o por otra persona. ¿Para qué venir si vas a ser miserable? Probablemente Coco la había presionado. Bueno, parecía que le saldría mal. Una rosa entre rosas suele pasar desapercibida, dijo una voz a sus espaldas. ¿Estás aquí solo, Mercurio? Por ahora, respondió, disimulando su sorpresa al ser sorprendido. Tuvo que contener un rubor de vergüenza al ver quién era. Cómo el gigante compañero del equipo Xvi había logrado sorprenderlo, no lo sabía. Cinder lo habría flambeado en el acto por su descuido. ¿Qué haces aquí? Me estoy alejando un momento de la pista de baile, dijo Yatsuashi. En ese momento, no pude evitar verte mirando hacia abajo. ¿Alguien te ha llamado la atención? Nada de eso. No podía mencionar a Cinder sin que le preguntaran dónde estaba. ¿A qué te referías con esa frase? ¿Algo sobre rosas? Que una rosa entre rosas se pasa por alto, dijo. Es un viejo dicho. La belleza es constante, pero muchos no la notan si está rodeada de otras cosas bellas. Es fácil mirar un macizo de rosas y decir que son hermosas, pero pocos se fijan en las rosas individuales que las componen, ni en su belleza. Tiene sentido. No fue así, pero sentí que cuestionarlo solo daría lugar a más palabras floridas. Me pregunto si Velvet sintió lo mismo al ver a Jauneark, continuó Yatsuashi. Estaba tan enamorada de lo que sentía que amaba en él, no sus atributos físicos, sino su honor y bondad, que se vio incapaz de percibir lo demás que la rodeaba. Hasta que fue demasiado tarde y también perdió esa oportunidad. No estoy seguro de entender. Con demasiada frecuencia nos cerramos a estas oportunidades, sin percatarnos de lo que realmente tenemos ante nuestros ojos. A veces ni siquiera nos damos cuenta, y me pregunto si eso es una muestra de bondad comparado con quienes se dan cuenta demasiado tarde y ven sus oportunidades de ser felices perdidas para siempre. Mercury miró fijamente al hombre. Las palabras lo afectaron, pero probablemente no como el gigante deseaba. Se sintió confundido, desconcertado, probablemente otras palabras que sonaban parecidas, pero que significaban igual de poco. También sintió que le aparecía un dolor de cabeza. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que es difícil entender lo que estás diciendo? Coco me lo dice a menudo. Nunca he entendido por qué. Creo que sí, refunfuñó Mercury. No era que no apreciara la distracción, pero si se perdía la llegada de Cinder, estaría en problemas. ¿Tiene esto algo que ver conmigo? Si quieres decir algo, dilo de forma sencilla. Yatsuashi sonrió enigmáticamente. Creo que he dejado claro mi punto, amigo. No, realmente no lo has hecho. Mira. Asintió, y Mercury volvió la mirada hacia Coco y Velvet justo a tiempo para verlas separarse. Coco gritó algo e intentó acercarse, pero Velvet se apartó y se agachó entre la multitud. Coco perdió de vista, pero desde su posición, muy por encima de ellos, pudieron verla dirigirse hacia la salida. Parecía alterada, tal vez incluso al borde de las lágrimas. Por el amor de Dios. Gruñó Mercury.
Algo le dio un tirón en el estómago y dio un paso hacia ella antes de contenerse. ¿Qué iba a hacer? No podía arreglarlo y tenía su trabajo. Tenía que esperar a Cinder. Velvet sobreviviría. Lo peor que podría pasar era que llorara un poco y se sintiera un poco miserable. Es difícil estar rodeado de quienes tienen lo que tú no tienes, suspiró Yasuashi. Es especialmente difícil cuando te das cuenta demasiado tarde de lo que realmente quieres. Basta de acertijos, espetó. Es tu compañera. ¿No deberías estar ayudándola? Mi ayuda solo la lastimaría más. Velvet ya había llegado a la salida y se abrió paso entre los que entraban tarde, muchos de los cuales la vieron marcharse con expresión de sorpresa. Sin embargo, algunos estaban menos molestos, y él notó que algunos se reían a su costa. Contuvo la ira. Maldita sea. Si le hubiera pedido salir a Jaune, esto no habría pasado. Diablos, si él se hubiera negado a ayudarla desde el principio, al menos no tendría que sentirse tan mal por todo eso. ¿Y por qué me siento mal por esto? No es asunto mío. No es mi culpa. Allá va, suspiró Yasuashi. No me importa. Ojalá pudiera ser yo quien la ayudara, continuó Yasuashi. Sin embargo, todos tenemos nuestro papel en la vida. A veces, una rama debe doblarse con el viento, y a veces, debe romperse. Mercurio apretó los puños y frunció el ceño al hombre que estaba a su lado. Menudo compañero. ¿No se supone que deberías estar ahí para ella? La ironía de que no le importara su propio equipo no se le escapó, pero eso tampoco detuvo su mirada furiosa. Eres su amigo. Haz algo por ayudarla. Al menos dale un hombro para llorar, maldita sea. Yasuashi no parecía molesto por su enojo. El hombre sonrió, inclinó la cabeza hacia un lado y habló. Una flor florece solo una vez en su vida. Cuando se marchita, se esparcen nuevas semillas. La paciencia de Mercurio se acabó. Eres un inútil. Gritó, lanzándole el champán al idiota mientras se daba la vuelta y salía corriendo del balcón y bajaba las escaleras, apartando a la gente. Estúpido Velvet, estúpido Jaune y, jodidamente estúpido él también. Cinder iba a patearlo. No tenía tiempo para esto y lo sabía. Quítate del medio. Gruñó, empujando a una chica a un lado, provocando que derramara comida y bebida sobre su cita. Quítate, le dijo a otra, abriéndose paso a empujones, con la mirada fija en la puerta por la que había salido corriendo ese idiota. Alguien gritó e intentó apartarlo, pero Mercury le retorció la mano y se la lanzó a la cara. Quítate del medio, idiota. Muévete. Piérdete. Se apartó de la multitud y corrió hacia la puerta. Aún no había visto a Ruby. No estaba segura de si era algo bueno o no, pues cada vez que miraba y no veía a su hermanita, experimentaba toda una gama de emociones. Sospecha, enfado, alivio, lo último era aún peor al saber que no duraría. Aunque Ruby se acobardara y no bailara, seguiría allí con su cita, disfrutando de la noche de otras maneras. Una gran parte de ella solo quería verlas juntas para poder terminar con esto de una vez. Dolería, pero no tanto como lo que le dolía ahora mismo. Con el rabillo del ojo, vio a un joven mirándola fijamente, y él apartó la mirada, avergonzado, al encontrarse sus miradas. Yang le devolvió la sonrisa lo mejor que pudo, aunque no fuera del todo evidente. Bueno, era innegable que lucía bien. La gente la había estado mirando desde que entró por una puerta lateral, evitando a Weiss para que no le preguntaran sobre su falta de pareja y la inevitable compasión que ello conllevaría. No había rastro del chico, o chica, que le había comprado el vestido, pero mantuvo los ojos abiertos. El signo más distintivo era una flor en su pecho izquierdo, no una rosa de verdad, sino una imitada por ondas de tela que sobresalían y que parecían del mismo negro que su vestido. Si veía a alguien con algo así, supuso que sería la persona, o si alguien simplemente se le acercaba y le decía que era él, en realidad. Ojalá quien quiera que fuera se diera prisa. Solo quiero algo en lo que concentrarme que no sea Jaune ni Ruby. Una risa familiar llegó a sus oídos y Yang regresó a la pista de baile. Reconoció la voz de Ruby y enseguida vio el destello de un vestido rojo y negro mientras su hermanita era arrastrada por la pista. Todo el nerviosismo que solía mostrar se había desvanecido, dejando una amplia sonrisa en su rostro mientras se tomaba de la mano de su pareja, vestida de smoking. Ruby parecía libre, relajada y, sobre todo, feliz. Yang apartó la mirada antes de ver nada más. Le ardían los ojos. Sabía que era una mala idea. No debería estar aquí. Ruby estaba allí y se lo estaba pasando bien, así que ya había visto todo lo que debía. Quedarse más tiempo solo la haría sentir miserable y aumentaría las posibilidades de que Ruby o Jaune la vieran. Lo último que quería después de tanto esfuerzo era que se olvidaran el uno del otro para intentar animarla. Se suponía que esta sería su noche.
Y eso significaba que sería mejor retirarse temprano, se disculparía con Blackie y los demás más tarde, y tal vez con la pobre persona que le había comprado el vestido. Parecía que ninguno de los dos conseguiría lo que quería esa noche. Con una sonrisa amarga, Jan se hizo a un lado y se alejó, evitando la pista de baile para que ni Ruby ni Jaune la vieran. Al oír a Ruby reír de nuevo, las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos. Aguanta, se susurró a sí misma. Al menos aguanta hasta que vuelvas a tu habitación. Jan mantuvo la cabeza gacha al pasar junto a la gente, pero empezó a acelerar el paso hacia la salida. Estaba perdiendo el control. Ella tenía que escaparse. Al parecer alguien más sintió lo mismo. Muévete. Gritó la voz, mientras una mano se posaba en su hombro y la apartaba a un lado con una fuerza increíble. Normalmente no habría hecho nada, pero no había prestado atención a lo que la rodeaba, y no estaba en su mejor momento con tacones. Quítate del camino. Insistió el tipo, corriendo hacia la entrada mientras los brazos de Jan giraban tras ella, luchando por contenerse antes de caerse y terminar la noche de forma desagradable. Una de sus manos, agitada como estaba, atrapó a una persona, y su disculpa quedó amortiguada en el pecho del sujeto al estrellarse contra ellos. Cerró los ojos con fuerza mientras luchaba por mantenerse erguida, apoyando ambas manos sobre sus hombros y recuperando el equilibrio. Sintió que la persona también se tambaleaba un poco, y sus manos subieron hasta posarse en la parte baja de su espalda. Lo siento, dijo ella, consciente de que podría haberse estrellado de cara contra la cita de alguien. Definitivamente era un hombre, a juzgar por la camisa blanca y la chaqueta negra que tenía delante. No mencionó las manos alrededor de su cintura, ya que probablemente él había intentado agarrarse a algo cuando chocó contra él. No quería chocar contigo, susurró. Sus ojos volvieron a arder. Dios mío, ahora no. Se apartó de él con suavidad y se dio la vuelta. Ya me iba. Ya. Jan se quedó congelado. Es que, bueno, pensé que podríamos bailar, continuó el hombre. Si quieres, claro. Sé que estás ocupado. No pudo ser. El corazón de Jan latía con fuerza, pero no se atrevió a darse la vuelta, aunque solo fuera por si confirmaba su loca y estúpida imaginación. Al fin y al cabo, no podía ser más que eso. Estaba con Ruby. Lo había visto antes. Volvió la vista a la pista para asegurarse y vio el vestido rojo de Ruby con facilidad. Fiel a su realidad, estaba bailando con un hombre con un traje elegante, y seguía riendo alegremente. Pero el hombre tenía el pelo rojo, cabello rojo, ojos verdes y piel pálida. Pirra Nikos llevaba un traje que le quedaba perfecto mientras sonreía y bailaba con su hermana. Jan los observaba fijamente, sin saber qué pensar. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero, Jan. Preguntó la voz detrás de ella. Su labio tembló. Se lo mordió. Él estaba allí cuando se giró, sus ojos color océano, suaves y sonrientes, la observaba, aunque se tiñeron de preocupación al ver sus ojos rojos y su rostro tembloroso. A su vez, ella lo observó. Se veía bien con su traje, igual que cuando la llevó al restaurante en Vale. ¿Qué pasa? Preguntó Jaune, dando un paso al frente. Había visto su miedo y su malestar, y reaccionó exactamente como ella suponía. ¿Por qué lloras? Me entró algo en el ojo, mintió Jan, apartando la mirada. Aunque estuviera allí, no significaba nada más que la había visto y que lo estaba distrayendo. Se mordió el labio y dijo, ¿no deberías estar con tu cita? Jaune argüyó nerviosamente y se rascó la nuca. No era un gesto atractivo en absoluto, pero aún así le pareció encantador. Deberías ir a bailar con ella, dijo, intentando ignorarlo por completo y los sentimientos que él despertaba. Apuesto a que te está esperando ahora mismo. No deberías perder el tiempo con otra persona y dejarla esperando. Forzó una sonrisa y se apartó de él. Ve a bailar con ella. Lo haría, dijo, si tuviera uno. Los pies de Jan se pegaron al suelo. Nadie me invitó a salir, continuó, y aunque había un dejo de emoción, parecía más vergüenza que otra cosa. Ni siquiera Cardin lo hizo. Es un poco deprimente, ¿no? Eso no podría ser correcto. ¿Y qué pasa con Ruby? Preguntó. ¿Ruby? No me lo pidió. Jaune miró hacia la pista de baile. Le pidió a Pirra. Creo que vinieron como amigas. La cabeza de Jan estaba dando vueltas. Nada tenía sentido, por mucho que intentara procesarlo. Volvió a mirar el baile y vio a Pirra y Ruby abrazadas de nuevo, sonriendo felices, pero sin ningún romanticismo. Bailaban de forma exagerada, divirtiéndose y simplemente disfrutando de la presencia mutua. Pero Ruby había dicho que había invitado a Jaune al baile. Oh. No, solo dijo que le había preguntado, y luego confirmó que tenía una cita. No dijo quién era ni que era él. Pero, eso simplemente no tenía sentido. Ruby se había acobardado otra vez. ¿O fue algo más?
Estaba tan confundida que no se dio cuenta de que él se acercaba hasta que sus manos estaban sobre sus hombros. Se estremeció y lo miró a los ojos. Un error instantáneo. Te ves increíble, por cierto. Absolutamente hermosa. Maldito sea, las mejillas de Jan se sonrojaron y apartó la mirada, sintiéndose como si volviera a tener 14 años. Lo odiaba y lo amaba a la vez, casi de la misma manera que, no podía decirlo. Se suponía que debía dejarlo con Ruby, pero, sí, dijo, sin prestar atención a su lucha interna. Nadie me invitó al baile, así que vine solo. Es bonito, pero todos tienen con quien bailar. Esperaba que tú y yo también pudiéramos. Si estás libre, claro. Ella lo era, pero, ¿por qué? Preguntó ella. Porque quiero bailar contigo, porque pensé que, bueno, solo esperaba que tú. Eso no, dijo ella, negando con la cabeza y cerrando los ojos con fuerza. ¿Por qué no invitaste a alguien al baile? Porque dijiste que estabas ocupado organizándolo. El corazón le dio un vuelco. No a mí. Me refiero a otra persona. Jan, el suspiro de Jaune la obligó a abrir los ojos y encontrarse con los suyos. Él le sonrió. ¿A quién más se lo pediría? Ruby sintió ganas de decir. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó a él, presionó la cara contra la tela de su camisa e inhaló su aroma. No era nada especial, al menos no para lo que había visto en las películas románticas, donde las chicas se desmayaban y se mecían. Olía a colonia y a lo que hubiera comido del buffet. Sus manos se posaron en su espalda. Jan. Solo dame un momento, susurró. Un momento para qué, no lo sabía. Su instinto le decía que Ruby lo había estropeado todo de alguna manera, y que debía empujarlo hacia ella. Ella no pudo. No otra vez. Es demasiado tarde, dijo Jan. Somos oficiales. ¿Juntos oficialmente? Jaune parecía confundido. ¿No lo éramos antes? No. Ella lo había invitado a salir sin querer y él había hecho lo mismo, y sin importar lo que él pensara, o cuánto lo hubiera disfrutado ella, no había sido oficial. Ahora somos más oficiales, dijo ella, dándole un codazo en las costillas. Ahora eres mío. Yo pensé que siempre lo fui, para ser honesto. Tenía ganas de llamarlo idiota, pero tal vez, solo tal vez, no lo era. Tal vez ella era la idiota y él simplemente se había dado cuenta de la verdad antes que ella. Probablemente. Sin duda, sentía que podría ser así. Entonces tenías razón, decidió. Había decidido algo más que sus palabras. Si Ruby no hubiera podido hacerlo, entonces, tal vez era hora de que Jan dejara de darle tantas oportunidades. Había dado un paso atrás y se había esforzado al máximo, y se sentía miserable por ello. Si Ruby aún no hubiera aprovechado. Entonces, qué duro. Ya no iba a quedarse de brazos cruzados. Los brazos de Jan rodearon su cuello, entrelazando las manos tras su cabeza. A él no pareció importarle su propio roce en la parte baja de su espalda. ¿Bailar? Preguntó ella. Me encantaría, pero una pregunta, ella le sonrió, sintiendo que recuperaba un poco más de su antigua confianza. Sus ojos aún estaban rojos por las lágrimas que ya había derramado, pero no se atrevía a enjugárselas en el baño. Alguien podría venir y llevárselo si lo hacía, o tal vez despertaría y todo sería un sueño. ¿Esto me convierte en tu novio? La palabra la hizo estremecer. Sí, dijo ella, arrastrándolo a la pista de baile. Sí, así es. Y por primera vez en lo que parecieron semanas, todo tuvo sentido. Pirra sintió que su cita se relajaba contra ella mientras Jan y Jaune se unían y se dirigían a la pista de baile. Las rubias se sonreían alegremente. La pelirroja bajó la mirada hacia sus ojos plateados, que no brillaban con dolor como ella esperaba, sino con una simple alegría propia. Pudiste haber sido tú, ¿sabes? Dijo. Jan te estaba dando todas las oportunidades del mundo. Ruby se encogió de hombros y soltó una risita mientras Pirra levantaba una mano para poder girar debajo, atrayendo a la chica más baja contra ella. Mientras Ruby no se sentía segura con sus tacones, Pirra se adaptó, usando su gracia atlética para equilibrarla y empujarla a la posición. No fue difícil, y Ruby estaba feliz de dejarla guiar el baile. Sin embargo, Pirra insistió en la pregunta. No estaba dispuesta a permitir que su compañera se saliera con la suya con el silencio. Podría haber sido yo, admitió finalmente Ruby, pero si lo fue, sería porque dejé que Jan desperdiciara su propia oportunidad. Eso no está bien. Incluso si ella estuviera dispuesta. Sobre todo si estaba dispuesta. Ruby volvió a sonreír. No quiero ser la razón de su infelicidad. Es mi hermana. La quiero. ¿Pero no lo amas también? Tal vez. Las mejillas de Ruby se sonrojaron un poco. Pero amo a Jan más que a Jaune. Además, no es que me esté rindiendo. Simplemente no dejo que Jan se rinda. Todavía me gusta, pero a ella también.
Si decide que quiere corresponderle el gusto a una de nosotras, bien. Pero si me aprovechara, siempre me preguntaría si habría sido más feliz con ella. Su sonrisa se desvaneció. No quiero eso, y no quiero que Jan esté siempre preguntándoselo también. Ruby, probablemente pienses que es una tontería, ¿verdad? Rió Ruby. Solo estoy siendo una idiota, lo sé. No lo era, y Pirra creía que jamás podría estar más orgullosa de alguien. Aceleró el baile, alejándolos de los otros dos y adentrándolos entre la multitud, donde sería más fácil olvidarlos. Ruby la mantuvo a flote solo por entusiasmo y velocidad, riendo y diciéndole que bajara el ritmo todo el tiempo. Cuando entró por la puerta la noche anterior, supo que había interrumpido algo. La oportunidad de Ruby de invitar a bailar a su chico favorito. Intentó disculparse, pero Ruby se le pegó, y luego Jaune la insistió en ir al baile con Ruby. Como amigas, claro. Se quedó confundida, pero aceptó cuando Ruby se lo rogó con voz suplicante. Al fin y al cabo, no tenía cita, así que ¿qué más daba? Incluso decidió ir de traje solo para bromear sobre su salida, y si no era demasiado arrogante decirlo, creía que estaba muy guapa. Algunas chicas lo habían pensado, hasta que la miraron a la cara y se dieron cuenta de quién era. Y de una forma extraña, ella también se estaba divirtiendo. Más de lo que esperaba, ya que esperaba ir sola y ver a todos bailar desde la banda. Ruby era su mejor amiga, y aunque no hubiera romance entre ellas, era divertido fingir y burlarse un poco de lo serios que eran los demás. Ante esa nota, Pirra se echó hacia atrás e hizo una profunda reverencia. «Mi señora, ¿le concedería a este caballero otro baile?» «Creo que sí», dijo Ruby con autoridad, moviendo la cabeza como solía hacer Weiss. «Considérate afortunado, bribón. Normalmente no concedo a nadie semejante honor». Pirra sonrió y atrajo a Ruby hacia ella. «Entonces atesoraré este momento, su majestad». Las dos rieron y siguieron bailando, mientras Pirra se inclinaba para susurrarle a Ruby al oído. «Pero no creo que sea una tontería. Creo que Jan tiene suerte de tener una hermana como tú, igual que tú tienes suerte de tenerla. Igual que yo de tenerte como compañera». ¿Tú qué? Weiss tuvo que preguntar. «Dije que he tenido tiempo de reflexionar sobre mis actos», respondió Winter, «y admito que no he sido la hermana más comprensiva. Sabes que te tengo un gran afecto, y que si he parecido controladora, es solo porque esperaba grandeza». Winter, todavía con su uniforme habitual, se cruzó de brazos a la defensiva. «Pero últimamente me he sentido decepcionada conmigo misma y con mi comportamiento contigo, sobre todo con respecto a tú». Sus labios se torcieron con tristeza. «Tu novio». Bien, Weiss asintió. Lo estaba consiguiendo hasta el momento y era agradable ver que Winter le daba un poco más de independencia, pero fue lo que vino después lo que la llenó de horror. «¿Y, la otra parte?» «Quería compensarte», dijo Winter. «Y he decidido que la mejor manera de hacerlo es aliviarte de tu situación actual». Winter le ofreció el brazo al hombre de traje que estaba a su lado. «Este es Jeremy, un portero profesional». «Buenas noches, señora», dijo el hombre haciendo una reverencia. «Él ocupará tu lugar aquí para que puedas disfrutar del baile con tu pareja. Lo apruebe o no, no deberías quedarte aquí desdichada mientras otros disfrutan». Weiss se quedó con la boca abierta. «Qué amable», dijo, mirando fijamente al baile en la sala. «Pero el propio director me ha confiado esta responsabilidad. No me gustaría decepcionarlo tanto. No se preocupen. Ya hablé con él y está totalmente de acuerdo». En sus propias palabras, los estudiantes deberían ver esto como una oportunidad para relajarse y divertirse, no para desperdiciar su juventud trabajando. Bueno, genial, y podría añadir otro nombre a la lista de personas a las que desearía arruinar. Esto no puede estar pasando. Mi noche sin dramas. Mi cordura, estuve tan cerca. ¿Pero qué pasa con Jeremy?, preguntó desesperada. Winter la miró fijamente. Weiss, lo contrataron para esto. Le pago yo. No tengo ninguna queja, señora, dijo. Podría ayudarlo, sin embargo. Weiss rió nerviosamente. Es un trabajo difícil. No estoy seguro de que pueda con ello solo. Winter y su nueva empleada intercambiaron una mirada confusa. Cuando Winter se giró, tenía los ojos entrecerrados y los labios apretados. Weiss, ¿hay alguna razón por la que no querrías pasar tiempo con tu novio? ¿Qué? No. Rió. Me encanta pasar tiempo con Jaune. Todo el tiempo que puedo. Todo el tiempo. Alguien ayúdeme. ¿Y por qué te opondrías a esto? Winter sonrió. Es la oportunidad perfecta para que ustedes dos pasen la noche juntos. Le puso una mano en el hombro a Weiss y la giró, llevándola al salón de baile mientras Jeremy la relevaba en la puerta. Y yo también estoy deseando verlos juntos. Estoy segura de que estarán espléndidos. Ese sí. Yo tampoco puedo esperar, esto no podía estar pasando.
Todos sus planes. Todas sus estrategias de escape. Bueno, estaba bien. Solo necesitaba encontrar a Jaune, estaría solo, ya que nadie lo había invitado al baile, y entonces podría explicarle la situación. Sin problemas, sin dramas ni alboroto. La mano de Winter le agarró el hombro con fuerza. ¡Ay, Winter! ¿Qué? Wei siguió la mirada de su hermana hacia la pista de baile, y más concretamente hacia dos personas en ella. Oh querido, se esfumaron sus esperanzas de una noche tranquila. Ahora más le valía asegurarse de que su hermana no matara a su compañera y amiga, ni a ella misma si descubría la verdad. Weiss miró a Winter y se estremeció al ver la expresión furiosa en el rostro de su hermana. Esa chica, siseó Winter. Es mi amigo, dijo Weiss rápidamente. Lo que sea que estés pensando, seguro que es un malentendido. Es la misma chica que lo invitó a cenar. Y eso también fue un malentendido. La misma chica que otros dijeron que siente algo por él. Sentimientos malinterpretados, y quizás quienes los expresaron no lo estén entendiendo. Ella está colgada de su cuello. Sería fácil malinterpretarlo como romance cuando en contexto fácilmente podría deberse a otras razones. Winter la miró fijamente. Lleva exactamente el mismo vestido que tú. Un vestido que, casualmente, combina a la perfección con el de tu novio. Weiss hizo una mueca. Bueno, eso no era fácil de explicar. Ni siquiera ella sabía cómo había sucedido. Aún así, si a Jaune le funcionaba siempre, entonces la excusa podría funcionarle a ella. Miró a su hermana a los ojos, sonrió débilmente y se encogió de hombros. ¿Es un malentendido? Curiosamente, no pareció funcionarle tan bien como a su compañera. Weiss se aferró al brazo de su hermana, intentando frenarla mientras la militar marchaba por la pista de baile. Tanta era su fuerza que arrastró a Weiss con el cuerpo, rozando el suelo con los tacones. Presa del pánico, Weiss buscó ayuda y se encontró con la mirada amarillenta de Blake al otro lado del faro. «Ayúdame», murmuró. Blake la miró a los ojos, ladeó la cabeza y luego sonrió con malicia. Levantó una mano en señal de pulgar y articuló su respuesta. Weiss estaba bastante seguro de que involucraba las palabras karma y perra de una forma u otra.